Buonasera, mi querido pueblo, buonasera. Estamos arrancando un nuevo live de miércoles por la noche, un live que no sé por qué siento que va a estar hoy calientito con varios temas puntuales que tenemos esta última semana de calciomercato, donde se han visto muchos rumores, movimientos y también ya con el arranque de la Serie A, con el que tuvimos este domingo contra el Parma, y hoy estamos pues una vez más para compartir con ustedes nuestra opinión de los juventinos alrededor de Latinoamérica desde esa su plataforma, su casa, que es Pueblo Juve. Así que chicos, vamos a arrancar con este live nuevamente. Hoy, pues hasta el momento nos acompañan Salvatore, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Muy bien. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todos, bien, bien. Y Jair, que está desde la calle, compañero, acompañándonos en este live. ¿Cómo estás, amigo? Aquí andamos, en la mera calle buscando taxi, pero aquí andamos. Buenas noches a todos. Jair se juega el físico por estar en los live para que vean. Sí. Y acá también le damos la bienvenida a nuestro querido Igor Tudor de Temu. Fabián, ¿cómo estás? Hola, muchachos, ¿todo bien? Pues lluvias por acá. Hoy seguimos con el hashtag ponle un apodo a Fabián, como estuvimos la semana pasada. ¿Hicieron la tarea, muchachos? La semana pasada el ganador fue Simone Sasa. Tenemos que ver cuál es el ganador de este miércoles. Bueno, mis queridos amigos, vamos a arrancar con los primeros comentarios y el ganador de hoy, el que siempre nos acompaña en los lives, impresionante, nuestro querido amigo Gildis con foto de Kelly, que nos dice chao pueblo, esperamos que se pueda completar los fichajes de Colo y Shegrova, y si se puede el intercambio de Dusan por Salemaker sería espectacular, complicado, pero podría ser. También nos dice Exdeli, chao pueblo, esperemos que en estos últimos días de mercado lleguen jugadores y sobre todo que sumen para mejorar el equipo para la temporada. Totalmente de acuerdo, yo siento que va a ser un cierre de mercado bastante interesante, no sé por qué es 300 que algo más se está preparando la Juve por ahí, escondido de tanto rumor. También nos dice nuestro amigo Jefferson Escobar, saludos mi pueblo querido, Forza Juve y fuera Vlahovic. Estamos en esa, compañero. También William Vendramín nos comenta, chao pueblo, buenas noches para todos, buenas noches hermano. Para Leonardo Alcántara, chao pueblo, chao hermano, bienvenido. Alonso Bruno nos comenta, buenas, ¿tienen noción de cuándo se anuncia de manera oficial la tercera equipación, la negra de fachera? La verdad que aún no sabemos en qué momento se lance oficialmente, esperemos que sea igual de facherita que esta la temporada pasada, que fue una belleza, para que podamos seguir gastando en esas bellezas de maglas que están sacando. Nos comenta aquí el primer apodo del hashtag, pongámosle un apodo a Fabián, es Sasa de Temu. También Caldirola, ese no lo entendí. Y el último que dice, ese rumor de la Juve 35 millones por Vlahovic es más humo. Podría ser que sea humo, que sea algo, sería interesante si de verdad lo hicieron por lo que se habla de que fue por no quererle vender a De Laurentiis, sería algo bastante bueno, un mensaje muy bien lanzado de Comoli, pero obviamente también nos hubiera caído muy bien los 35 millones de euros, pero es parte de lo que estamos comentando. También nos comenta aquí nuestro amigo Eder desde Panamá, presente como siempre. Eder, bienvenido a tu casa, hermano. Y vamos a arrancar, chicos. Vamos a arrancar con lo que es normal en la canal de Pueblo Juve cuando alguien nuevo se nos suma a estos lives. Así que en este caso hoy le damos la bienvenida por primera vez a un live a Salvatore Sagnelli. Creo que lo dije bien, hermano. Y la primera... La gran pregunta que hacemos a los que suben primero, saber de qué país nos saludas, hermano. Yo soy de México, del norte de México, soy de Hermosillo, y pues mi jugador favorito es Pirlo. Andrea Pirlo, interesante, creo que es el primero que nos dice Pirlo, desde que estamos en los lives. Y ahora dime, ¿en qué momento te volviste bianconero? ¿Qué te enamoró de la Juventus, hermano? Pues en las semifinales esas contra el Real Madrid del 2015. El 2015, cuando lo sacamos con gol de Morata, si no me equivoco. Sí, gol de Morata, sí. Muy bien, excelente, hermano. Bienvenido a esta tu casa. Cuando quieras subirte a los lives, eres bienvenidos. Aquí estamos conectados desde todo rincón de Latinoamérica. Esta es la belleza de la plataforma de Pueblo Juve que nos une a todos los bianconeri
de toda Latinoamérica y venimos pues a compartir nuestro amor por esos colores y en este sentido pues todos los que estamos de aquí hemos llegado a ese, bueno, creo que Yair ya consiguió taxi. Estamos viendo toda la travesía de Yair para llegar a su casa. Es parte de la belleza de los lives de Pueblo. Bueno, chicos, arranquemos de lleno porque tenemos hoy temas candentes que yo sé que va a estar alegre este live, pero el primer punto con el que quiero arrancar es el arranque de la Serie A. El arranque de la Serie A que fue este domingo, como ustedes pudieron verlo, victoria 2-0 contra el Parma, un Parma que se encerró completamente, una Juventus que a diferencia de la temporada pasada con Mota, con los equipos pequeños, sufría en cada partido y nos tenían arrinconados, en esta ocasión no. Es cierto que a veces puede ver que el partido fue sufrido, pero fue sufrido romper el cerrojo del Parma, porque el Parma colocó un bus prácticamente atrás para evitar que le metiéramos un gol y la Juve insistió hasta que rompió el cerrojo. Vimos varios momentos interesantes, desde la roja tonta de Cambiaso, definitivamente, como la celebración interesante de Vlahovic, que ha generado y ha levantado en cierta parte de la comunidad molestia, en otra cierta parte de la comunidad lo han visto bien. Entonces son momentos que dejaron marcados este partido y este arranque de Serie A. Entonces vamos a ir con cada uno de ustedes para que me comenten, en este caso, ¿qué les pareció el arranque de Serie A? ¿Cómo vieron a la Juventus? ¿Vieron que jugó mejor? ¿Que hubo una mejoría con Tudor? ¿Les gustó el partido? ¿Qué no les gustó? ¿Y qué les pareció estos momentos puntuales de Cambiaso y Vlahovic? Empezamos contigo, Roberto. ¿Qué opinas de todo ese tema? Sí, pues la verdad me gustó. Se ve que hay conjunto, hay fluido en el juego, se ven más jugadas de toques. Sí, me encanta el portero del Parma, Suzuki. Es muy buen portero, lo pusimos a pruebas varias veces. Y en general me gustó, lo único que no me gustó fue lo de, bueno, ahí me pongo un poquito en tema candente. A muchos dicen que Koop Miners jugó bien, yo lo vi varias veces que fue rebasado por Bernabé y dio pases malos. La verdad no lo veo que, ojalá y podamos recuperar, pero yo no veo que suba de nivel. No sé qué a ustedes qué les pareció. Fíjate que el tema Coop, no sé si ustedes vieron el Watch Along del domingo donde estuvimos con el Capi y con Piero. Hay una jugada que el hombre pierde el balón, el jugador arranca y Coop Miners lo mira caminando y no mete el pique a defender y Thuram, que está atrás como a 3 metros de Coop, le pega el pique, supera a Coop y llega a la marca. Y todavía después de esa jugada Coop viene y pide calma. O sea, Coop Miners estaba jugando en cámara lenta o qué carajos, porque de verdad esa jugada, la reacción que tuvimos en el Watch Along fue de impresionante cómo este tipo no corre y no busca. Después, irónicamente, en la jugada que sigue, él es el precursor de la jugada que Joao Mario hace para el segundo gol. O sea, es las dos caras de la moneda, es este Cup Miner. De verdad que no hace nada para que nos pueda buscar un motivo para hablar bien de él. Pero a ver, ahora, Fabián, o aquí como te dijo Gildis, Pepe Reina, cuéntame, ¿qué viste el partido? ¿Qué opinión te da? ¿Qué les puedo decir, muchachos? Y lo que se había hablado anterior, a inicios del partido, de verdad que con Miners yo no entiendo. Es un exjugador, Un zombie. literalmente. No hay manera, es que no hay manera. Aunque el segundo gol viene de una jugada de él, pero de circunstancial, o sea, una jugada, simplemente en todo el partido no demostró más. Tremenda inmadurez la de Cambiaso. Pensé que ya ese tipo de reacciones las habíamos dejado a final de temporada, como le había pasado a Kalulu en su momento. Pero bueno, hay que seguir luchando con ese comportamiento. No sé a raíz de qué fue que él reaccionó de esa manera, si fue momentáneo, ya venía tiempo atrás el jugador molestando, provocando, pero sí siento que hay que controlar más esa parte.
Y fíjate, Fabián, en ese tema me hace una asistencia muy buena, porque Piero decía en el Guachalón, y o sea, no comentaba, guarden el comentario, porque la verdad que se cumplió. Cuando Cambiaso está cansado, tiende o a equivocarse o a generar estos problemas, y a los minutos lo expulsan. O sea, creo que es un problema mental, ¿cómo lo ves? De hecho, eso fue después de un saque de banda que hizo pésimo. Que Pierito dijo eso y pues total. No sé si era frustración del jugador o qué, pero yo creo que en este cambio en particular pudo haber hecho más. Ya viendo estas falencias que tenía Cambiaso, poderlo cambiar. Ahí estaba Kostic, por ejemplo. Aquí te dicen, querido ¿Escucha Fabián, mejor? que le subas el volumen, compadre, a Pepe Reina. Ahí se escucha mejor. Ahí estamos, compañero. Vamos Bueno, a ver, ahora, ahí. ahí está, perfecto. La otra cuestión que quiero plantear ahorita que vamos con Salvatore para que nos dé su opinión es también el partidazo de Bremer. ¿Qué opinan ustedes del regreso de Bremer? Jugó los 90 minutos, salva una jugada cuando vamos 0-0, una jugada evidentemente de gol, prácticamente la saca en un momento donde solo estaba él defendiendo, con una venda en la cabeza que nos hizo recordar aquella gran leyenda que tenemos ahora como directivo, que es don Giorgio Chiellini. Así que, Salvatore, te pregunto a ti, ¿qué opinas del partido, de los jugadores, de Bremer, de Yildiz? ¿Qué opinión nos das del partido del domingo? Pues yo creo que en general, pues jugamos normal, o sea, tampoco hicimos un gran partido, pero, o sea, Bremer sí destacó, ¿no? Y pues de ahí en fuera, pues Gildis, ¿no? Que hizo 2 asistencias y, o sea, la verdad no vi el segundo tiempo, no lo terminé de ver, pero, o sea, sí, a lo que alcancé a ver en los resúmenes, pues, eh, Miners, pues, como que no sigue las jugadas, como que suelta el balón y lo deja, o sea, siempre hace el toque hacia atrás, pues. De hecho, siempre se pone como que con miedo, ¿no? O sea, tiene a Calulu al lado y se la da a Calulu, ¿no? En vez de buscar un pase hacia arriba, pues en profundidad para desmarcar a Gilly, no sé. Oh, total, yo creo que dijiste algo muy bueno que sí quiero resaltar de tu comentario. Tú ves las estadísticas de Cup Miners y ves que haces de 60 pases, 55 pases buenos. Pero esos pases buenos que da Cup Miners, hace la fácil. O sea, toca al lado, toca hacia atrás, pero no es un jugador que te cambie el ritmo del partido con un pase vertical filtrado, con un pase que deje solo a un delantero o a uno de los volantes. Y es cierto, o sea, es muy predecible, puede tener unas buenas estadísticas, pero siendo predecible, pues no nos funciona de mayor cosa en ese sentido. No sé ustedes cómo ven esa parte en Cup Miners. Roberto, ¿qué te pareció? ¿Crees que Cup Miners fue la parte más vacía del partido o Cambiaso? Pero ahí entre los dos, y Cambiaso, el mismo error que cometió a Calulu y Gildis la temporada pasada, que creo que puede ser un poquito de ese contagio que les pasa a Tudor de vivir los partidos, ¿no? A lo mejor por ahí va ese tipo de reacciones, de pues, tener un poquito de esa garra mala leche, que no se debe tener, ¿verdad? Pero de perdido se ve que sienten el juego. Pero sí, lo de Cup Miners, desde que llegó la temporada pasada, y así creo que es como conocí yo a Pueblo Juve, yo no sabía nada de él y todos me decían que era un crack, una bomba. La verdad, no sigo mucho los juegos del Atalanta. Unos highlights ahí que vi, pero no me convencía como el jugador que decían bomba y que iba a revolucionar el equipo. Y parece que no lo está haciendo, no. Sí, yo creo que si le hubiéramos dado ese tipo de oportunidades a Douglas Luiz, a lo mejor otra cosa hubiera sido con Douglas. Pero Cup Miners yo creo que fue la parte más buena de este primer juego. Más que Cambiaso. Está complicado. Bueno, es que a lo mejor Cup Miners ya nos tiene acostumbrados y Cambiaso sí nos va a dejar débiles 2 juegos y no tenemos muchas opciones por ahí más que Kostic.
¿O hay algo que se invente tú? Ahora no sé qué va a tratar de hacer. Va a ser complicado que se pueda inventar algo más que McKennie o Nico. Es la Oye, única... voy a decir algo, voy a decir algo. Sí, dale, Salvatore. Yo creo que Tudor debería de cambiar el sistema, que ponga, o sea, dice que 3 defensas no lo va a cambiar, pero por lo menos que ponga a Miners de, de regista, pues. Bueno, no regista ay, ¿cómo se llama? Media punta, y que juegue con 2 delanteros arriba. El problema es Esa es que la el segundo idea. delantero sería Dusan. Bueno, ya no, sería ahora Colo, Yo ¿no? creo que más bien es lo que estás tratando de decir es jugar al lado del Gildis. O sea, con Minor Gildis y adelante Colo o Jonathan David. Que sería como un O sea, que juguemos con 3 medios. Sí, Colo va a ser imposible que juegue el domingo porque Colo estaría llegando viernes, sábado a Turín para firmar contrato, o hasta hoy se está desbloqueando la telenovela Colo Moní, entonces no creo que juegue el domingo, creo que vamos a ver a David y Dusan. Si se va, no va a jugar obviamente el domingo, creo que ya estaría prácticamente en su otro equipo si en dado caso se llegase a ir. Si no, pues obviamente podría ser una posibilidad, pero Tudor es muy inflexible y creo que va a ser complicado que veamos a Koop Mañas nuevamente de media punta. Jair, ya estás en tu casa por lo que vemos, ya pasó tu travesía. Sí, ya llegué. Llegamos bien, afortunadamente. Excelente, bro. Ahora te pregunto para ir con cómo estamos Sí, arrancando. sí. ¿Qué te pareció el arranque de la Serie A de la Juventus, el partido como tal, el marcador, los jugadores? ¿Quién fue para ti el mejor jugador del partido? ¿Quién fue el flop del partido? ¿Cómo viste este arranque? ¿Te gustó, no te gustó? En términos generales, yo lo vi normal dentro de lo que se espera, me parece. O sea, no había una Juventus tan guau, ¿no? Me maravilla cómo juega. No, pero tampoco la vi sufriendo demasiado. A pesar de que el Parma tuvo ahí una ocasión en la que salva a Bremer de una manera muy precisa, tenerlo a él en defensa es otro mundo. O sea, antes teníamos mucho miedo de que pasara algo, ¿no? Mientras estábamos nosotros defendiendo, porque no era tan fiable esa línea defensiva, ¿saben? Pero con Bremer el panorama cambia completamente. O sea, tener a ese cacique que yo digo, ese líder, allá atrás es lo que va a marcar la diferencia esta temporada. Porque, por ejemplo, Inter lo tiene, podemos decir que es Bastoni su mejor defensa. En Milán yo siento que no lo tiene y en Milán juega con línea de 3. Pero entre Pavlovic, Tomori y Gavia no creo que hagan un defensa decente en el Milán, pero bueno, ese es problema de ellos. En general, el partido fue un poco frustrante, evidentemente, porque el Parma vino a encerrarse, como ustedes bien lo dicen. O sea, se veían las líneas defensivas claramente en el partido, ese 5-4-1. Pero algo que me gustó fue la paciencia de nuestro equipo. O sea, el buscar cómo abrir ese cerrojo sin desesperarse. Porque si ellos se desesperan, pues nosotros nos desesperamos más que estamos en la tele. Y eso fue, creo que, un punto positivo, esa mentalidad más fría, calculadora, para ver por dónde intentar penetrar las líneas defensivas del Parma. Eso es algo que me gustó mucho. En cuanto a jugadores, los que más me gustaron fue Bremer, que si bien es cierto, todavía no está quizá al 100% de sus capacidades físicas, pero a nivel mental ya está con nosotros desde hace meses, yo creo. Y se le ve porque el timing que tiene, el cómo huele las jugadas, el que él pueda predecir más o menos qué es lo que puede hacer el rival, eso también da una diferencia enorme. Evidentemente también Gildis, que creo que puede ser el alma de nuestro ataque. O sea, ese 10 parece que no le pesa y eso es algo que me da mucho gusto. Y David, creo que debutar con un gol, no hay nada mejor para un delantero que debutar en un nuevo equipo, en un equipo grande, que no es cualquier equipo. Que lo haga de esa manera me parece algo bueno para él. Y en cuanto a los que no me gustaron, podría yo decir Cambiazo por la expulsión. O sea, es algo verdaderamente tonto lo que hizo. O sea, vas a dejar al equipo, sin tu apoyo, sin tu presencia en el campo, en un partido importante como es contra el Inter de Milán. Es uno de los rivales a vencer. Por plantel, no tanto por el técnico, porque con Kibu no le tengo mucha fe. Pero el plantel es para mi gusto, el mejor plantel junto con el de Napoli.
Ok, perfecto. Y antes de darle la bienvenida a nuestro queridísimo, que hoy se puso de nombre Mondragova, rayos, pero es como dos jugadores en uno. Vamos a dar esta parte a Mondra. Quiero resaltar un punto de este partido también que quiero dejarlo también, que a mí me gustó. Yo entiendo y he visto que el pueblo ha estado comentando que ven un equipo sin brillantez de Igor Tudor, un equipo que no está haciendo el mejor partido, que no te domina, que no brilla, pero como les comentaba, la temporada pasada con Thiago Motta en los partidos pequeños, ¿qué pasaba? La Juve terminaba recibiendo goles, encerrada atrás, sufriendo, nos estaban atacando, teníamos encima al equipo rival. Y en esta ocasión, sí es cierto, nos costó abrir el marcador, pero el Parma no nos mantuvo a borde. El Parma en ningún nos tuvo dominados al punto de decir, estamos pidiendo la hora, porque no fue así en ningún momento. Entonces, creo que a mi perspectiva, un avance bastante fuerte de lo que la temporada pasada vimos. Al menos ya estamos cambiando esa parte y recuérdense, el Scudetto se gana en los puntos que se juegan con equipos pequeños. Ahí se gana el Scudetto, porque es donde suma la mayor cantidad de puntos. Así que ahora, mi querido amigo Mondra, te doy la pregunta para cerrar esta parte del arranque de live. ¿Tú qué opinas del partido? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te gustó? ¿Qué viste de cambios? ¿Qué no te gustó? ¿Tu jugador que te pareció mejor jugador del partido? Aquí ya nos han mencionado Bremer, Yildiz, y qué no te gustó, obviamente, con Miners que juega en una velocidad en cámara lenta, o cambiazo, su tarjeta roja, o si tienes algún otro jugador que te pareció que haya jugado un mal partido. Mondra, bienvenido. Chao, Milker. Chao, muchachos. No, a ver, a mí me pareció un partido correcto, un partido de Juve. El Parma tampoco vino a proponer nada, siendo sinceros. Me parece que la idea de ellos era aguantar atrás y ver si salía algo. Casi sale al minuto 47, que si no es por el intervento de Bremer, probablemente estaríamos hablando de otra historia. Al final son episodios, son cosas que pasan en el fútbol, pero no, sinceramente, creo que es una opinión muy básica, pero me pareció un partido en el cual a la Juve de nuevo le sigue costando un poco generar juego, nos sigue costando un poco llegar y abastecer a David en el área, que también te diré, partido flojísimo a pesar del gol. O sea, sí, es su debut, sí, era un equipo que estaba esperando atrás. No estoy de acuerdo con mucha gente que, como marcó, dice que hizo un gran partido. Si tú ves los highlights de David en el partido contra Parma, la mayoría son malos controles, son jugadas que pierde, que no aguanta bien de espalda. Al final el tipo marca, y me parece que tenemos una, como lo dijeron en el live del Watch Along, me parece que tenemos una Yildiz dependencia. Porque para mí el MVP es totalmente Yildiz. Me parece que el tipo hizo un pedazo de partido a pesar de no marcar. Al final da las 2 asistencias. Agradecido porque me ayudó bastante en el Fantacalcio, que ya sumamos los primeros 3 puntos. Y nada, poco más que añadir, la verdad. Me parece un partido correcto, un partido de Juve, pero la verdadera prueba la vamos a tener en la jornada 3. Allí es cuando podemos saber más o menos para qué está este equipo. Ojalá que cerremos incorporaciones. Hoy leí de Nico Esquira que en estos últimos 5 días los objetivos son Muani y Segrova. Esperemos que se haga. Opinión personal muy impopular, a mí me gustaría que Sabona se quedara, pero veremos qué pasa. Ok, perfecto. Ahora, Mondra, yo tengo una pregunta que hacerte que es fundamental. Aquí nos compartieron esta imagen, vamos a ver si la logró que se vea. Yo quiero que nos expliques, Mondra, ¿qué pasó acá? Nos están diciendo que No. Los ojos, por amor de Dios. No, imagen de Mondragón en su Instagram el día de hoy apoyando. No, pero tú me puedes explicar. Hola, Mondra. Fabián, esta foto la subí hace nada, literalmente, hace 2 horas a lo mejor. ¿Te parece? La verdad, la foto me favorece bastante, todo se ha dicho, ¿eh? La camiseta no me gusta, pero gracias. Aquí tenemos un amigo infiltrado de Allegri, entonces, en este live. Chao, Mondra. Hermano, ni siquiera había anunciado que venía live, o sea, tú tenías eso preparado para el momento en el que me diera por aparecer. No, yo no fui. A mí me dijeron en el chat privado, me revisa WhatsApp. Mondra, revisa, Mondra. Dios mío. Fabián, qué falta de respeto, por Dios. Mira, lo único bueno de la foto es el paisaje, se ve muy bonita el cielo. No. De ahí en fuera, no, más.
Bueno, ya saben, chicos, que Mondra bianconero por fuera, milanista por dentro. No, bueno, esta vaina me parece increíble, de verdad, no tengo palabras. No tengo palabras. No sé, yo solo, si quieren ver más memes de esta índole, entran al grupo de Pueblo Juve de amigos, ahí van a ver todo tipo de stickers, memes, y seguimos con el hashtag, el apodo de Fabián. Bueno, sí, ya después de esta pequeña... Dale, Fabián. ¡Ey! Hicieron la tarea. Ah, sí. Te acabo de encontrar otro parecido que no sé si te lo han dicho. Higuaín en el Inter de Miami, cuando se rapó. Hermano. Me acaban de decir Segovia. Mamado. Y... Pepe Reina. ¿No era hermano de Gonzalo Federico? También tenía un look así en la MLS cuando jugaba en el Columbus, así, todo rapado con la barba así. Ah, sí. No, pero a mí se me hace igual a Gonzalo Higuaín cuando fue al Inter Miami. Sin el talento. No, bueno, ahí hay carencias. Pensando lo mismo o hasta más. Bueno, ahora ya que pasamos el tema de que Mondra es milanista, la pregunta también, y me diste la asistencia perfecta para arrancar esa segunda parte. El tema David. Hay quienes lo defienden, me incluyo en esa lista, quienes no, como Mondra lo acaba de resaltar en este punto. Para mí, en mi opinión personal, para arrancar esta ronda, Jonathan David hace un partido donde corre bastante, es uno de los que más corre en cancha, se ve activo, se ve en casi todas las jugadas que busca el pase hacia atrás para irse asociando. Obviamente no es lo mismo jugar en la Serie A con un equipo que te monte el camión que jugar en Francia. Es su primer partido en Italia, le cuesta, ahí está empezando a conocer a jugadores como Gildis y Concienzado, está arrancando, y aún así con todo este caos, con todo lo que pasa y que le cuesta al jugador, el olfato no lo pierde. Ese olfato para anotar el gol es muy bueno, es una gran jugada de Gildis, un quiebre, y la mentalidad del jugador de estar en el punto exacto para empujarla es tremenda. Yo creo que no fue su mejor partido, no que ha sido un partido brutal, porque no lo fue, no está en el top 3, creo yo, del partido en el nivel, si tomamos 90 minutos, pero yo creo que deja un destello de algo que ilusiona a la Juventus, que es este olfato de goleador para estar parado ahí, que si desde la jornada 1 ya te da la primera alegría, tenemos todavía por delante 37 jornadas más. ¿Qué más puede hacer cuando ya se adapte, cuando ya entre en ritmo, cuando ya se haya conocido muy bien con Gildis? Que ustedes vieron, la jugada que Kenan hace, lo hace constante, no es solo en esta jugada, el segundo gol también nace de él, por ende cuando Gildis también hace ese tipo de jugadas, se tiene que aprovecharlas de mejor manera, es Jonathan David. Así que les pregunto, ustedes, después de ver el debut de David, ¿cómo lo ven? ¿Qué opinan? Y empiezo con Salvatore. Bueno, pues yo lo vi bien, nomás que como que siento que le falta todavía ritmo, ¿no? O sea, todavía no agarra la confianza, porque de hecho, si no estoy mal, hizo algunos tiros y no le salían algunas jugadas. O sea, recibía, pero como que se enredaba, ¿no? No sé si sea porque a lo mejor todavía no hable italiano, no sé. Y a lo mejor le cueste comunicarse, por ejemplo, con Gildis. Hay una jugada ahí que le ponen el centro y Gildis se enoja, ¿no? Porque pues era de él, pues, y va y se le mete en el camino, pues. Pero yo creo que de ahí, pues, jugó bien, nomás, pues, es normal, pues, que tenga falta de ritmo y de confianza, ¿no? Porque apenas va empezando. No, totalmente, creo que de arrancar, y aquí dejo este comentario de nuestro querido Octavio Cano, que dice, puro guapo. Esto no se los voy a leer porque ya saben qué quiere decir. Y solo nos hace falta para que seamos aquí los 7 guapotones, falta que Cano se nos una. Así que Cano, te esperamos cuando puedas, mi queridísimo compañero. Y paso contigo, Roberto. ¿Qué opinas de David? ¿Qué te pareció su debut? Me pareció bien, como dice Salvatore, necesita adaptarse. No sé si se recuerden la primera parte de la temporada pasada, que veíamos a Gildis dando esos pases a centro y nadie los remataba. Entonces tiene ese olfato al gol y ha perdido, pues ya, eso es así como metió su primer gol. Entonces yo creo que se va a acoplar.
si llega Colo, ahí se va a hacer un buen triplete, Colo, Davids y Gildis, y parece que vamos a estar bien en la delantera. Sí, yo como insisto, es que a mí el olfato de Jonathan David, porque por juego aéreo no tenemos nada con él. Aéreo sí estamos acabados. El chico no da una, parece una pulga saltarín cuando quiere saltar, y en Italia es complicado esa parte, pero en olfato, muy bien, muy buen debut. Jair, Sí, que ¿tú se cómo ves? también un poquito de la forma física, todavía le falta un poquito más, hay un poquito todavía pesado, pero sí. Sí, no, y explotar la velocidad también, Roberto, porque es muy veloz, tiene una velocidad tremenda y tiene un arranque y pique que nos puede servir. Correcto. Obviamente contra el Parma encerrado, si tú veas el partido tenían a los 11 metidos atrás, ahí era complicadísimo poder meterse entre Solo líneas. por aclarar, igual Milker, yo no lo maté. Yo dije que es un partido flojito, que como debut me parece flojito. Por otra cosa es las capacidades del jugador, que de hecho yo no lo maté tanto así que determinando el partido y viendo justamente lo del olfato, yo fui y bueno, hubo cambio en delantera en el Fantacalcio y compré a Jonathan David, que está a un precio accesible y que creo que va a sumar muchos goles en la temporada, porque por ahí vi que lo estamos matando, o bueno, específicamente me lo dicen a mí, yo soy el que lo está diciendo, yo no lo maté, pero sí me parece que es un partido regular tirando a malo y justamente se encontró la jugada puntual de Gildis y la metió, pero eso. Al final del día, yo soy de la idea que eso es lo que se le pide un delantero, meter los goles. Sí, totalmente, pero para la idea de juego de Tudor es importante que el tipo se asocie, porque aparte es una característica que en Lille se le miraba muy bien. Y por eso mismo, para mí, Segrova, aparte por el talento individual de él, creo que nos puede ayudar muchísimo en el tema de adaptación. David también. Al final se conocen muy bien. No, Ojalá que totalmente. se vaya cerrando. Y por otro lado, justamente la jugada de Gildis y David, sí se comunican o sea, Gildis le habla a David en inglés. El problema es que el estadio está muy, o sea, el sonido de la curva, etcétera. David lo que le daba a Gildis se nota clarísimo cuando le dice que no lo escuchó. O sea, que por qué no le habla, y Gildis le dijo, te hablo, pero no o sea, el sonido. Tocaste un punto interesante. El estadio estuvo muy encendido en el sentido de que estaba alegre desde el principio del partido. Obviamente, no como quisiéramos, pero es un punto interesante. Es un motor más para este equipo que sigan avanzando. Algo que me gustó bastante de arranque del partido, cómo estuvo metida la afición. Y sí, ahora también hay que ponerse en consideración. Cuando teníamos a Vlahovic como titular, ¿cuántas veces ustedes vieron que Vlahovic tocaba el balón para atrás? O sea, él iba hacia adelante, la perdía, o hacía algo interesante o la perdía, pero Vlahovic nunca metía el balón hacia atrás. David en varias jugadas que podía buscarle individual, tocaba hacia atrás. Obviamente le falta crecer con los jugadores, está arrancando para conocerlos e ir pues haciendo esas jugadas en conjunto, irse conociendo muy bien. Va a llegar un punto donde se conozcan también, que no van a requerir oírse para poder leerse en el campo, y ahí cuando entra esa conexión, pero para eso obviamente falta. Jair, ¿tú qué opinas del debut de David? Sí, como dicen varios aquí, pues un debut correcto, digo, no esperaba, digamos, un rendimiento, digamos, superlativo, o que digamos, ya este cuate la va a romper, así de, no. Pero, sin embargo, sí creo que tiene buenas hechuras, tiene un potencial bastante grande. Evidentemente falta la parte de adaptación, no solamente al estilo de juego, sino también con sus compañeros, tanto con Gillis como con Chico, que no sé si lo hemos mencionado aquí, pero a mí me preocupa un poquito con Seizao, porque hay una jugada ahí en el partido, es un contragolpe y tiene a un jugador solo o sea, el pase estaba marcadito, no sé si se dieron cuenta de esa jugada, el pase estaba marcadito y tuvo bastantes metros para darle un pase correcto y aún así tener una jugada fructífera, y el tipo corre hasta que se estampa con un defensa del Parma. Entonces, o sea, esa jugada pues a mí me causó mucha frustración porque, o sea, siento yo que o no vio al jugador o nada más ve hacia adelante, correr, o sea, a mí me preocupó esa parte de Conceição. Siento que todavía le falta madurar en esa parte. Pero insisto, o sea, es parte de la adaptación de este nuevo tridente que, para mi gusto, pues sí tiene un gran potencial. Y ya comunicados como debe ser, válgame Dios, o sea, que se agarran las defensas rivales.
No, yo creo que diste en un punto clave. Concienzado se engolosina mucho con el balón. Sí, sí, sí. Chico, un regate espectacular, un quiebre cintura espectacular, pero le falta soltarla. Pero de esa jugada que tú marcas, exactamente iba solo David por izquierda. Y en vez de tocarla en un pase diagonal, decide seguir adelante y pierde el balón. Y era una jugada que puntualmente pudo ser un gol. El chico se extralimita demasiado a veces en el regate, pero pues esperemos de que también él vaya creciendo y vaya cambiando, porque si él tiene el regate y empieza a mejorar en la parte de los pases, chico va a ser un super crack, la verdad. Ahora, Mondra, tú ya hablaste de David, pero ¿quieres agregar algo más? Sobre David, no, un poco más que decir, o sea, creo que va a marcar mucho, ya lo dije el live pasado y no me arrepiento de lo que dije. Creo que el tipo va a facturar más de 15 goles esta temporada, pero aún así sí siento que su partido, la verdad, siento que el gol hizo que todos lo disparáramos hacia arriba y lo pongamos como un debut regular cuando en mi opinión es que fue bastante malo. Pero igual es entendible, el Parma estaba metido atrás, no había espacios, o sea, realmente no es una crítica, es entendible, es totalmente entendible. Es lo normal, de hecho. Pero bueno. Y Fabián, yo sé que tienes a David lo tienes en un fondo de pantalla con la chilena que hizo en el amistoso con el Atalanta, lo tienes en grande a David ahí. Cuéntame, ¿qué opinas del debut de nuestro nuevo Jonathan David? Importante, tiene un parecido a Mondra. Te escuchamos bajito, compañero Fabián. Vamos a ver, suave. Vamos a ver si fue que yo dejé puesto. ¿Me escuchan mejor? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Sí, ok. Bueno, lo primero es que, y lo más importante, se parece mucho a Mondragón. ¿En Sí, qué? la playera del Milan. Pero bueno, muchachos, ya ustedes saben lo que yo opino de él. Para mí es un jugador muy normalito. Ojalá llegue pronto Colo y sea el titular del equipo. Y ojalá llegue Segrova, porque con Segrova la cosa cambia. Sabemos cómo se complementan tanto Segrova y Jonathan David. Ahí sí te diría, hace más de 15 goles Jonathan David, pero para mí el delantero titular será nuestro querido Kolo Muani. Estoy de acuerdo. Ahora bien, es que no, Jonathan tiene una gran limitante como delantero y es su estatura, más en Italia. Es que quizás en un doble 9 pueda rendir mejor con Colo a la par. No sé, es la única que se me Es que ocurre. para mí, honestamente, para mí Conceição no es para titular. Esa ocupación la tendría si llega Segrova. Es un poco más alto, es un poco más inteligente con el balón y no se engolosina tanto como Conceição. Eso en Dribblómano también se graba, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, pero Cuando no se teníamos engolosina ustedes. tanto. Cuando Es teníamos que ustedes, a veces sí toma buenas decisiones y otras veces no, porque si he visto sus partidos, a veces sí saca buenos pases, pero en otras también es lo que hace con César, o sea, se mete y ya después ya no sabe qué hacer, ¿no? Pero eso es Contra algo que se nosotros, trabaja. Eso es algo que se trabaja y que el Segrova tipo... contra nosotros fue Kvaratskhelia. O sea, el tipo contra nosotros demostró una clase impresionante. Salvatore, ¿quieres agregar algo por ahí? sí, teníamos a Tevez y él no era alto. Teníamos, pero lo único malo de Tevez es que su rol no es centro delantero. David sí. Por eso digo lo del doble 9, porque la parte de TV jugaba Correcto. Morata. O Por eso Llorente. le digo, pues, que jueguen así dos puntas. El Gildis problema es que el problema es que tu técnico es Igor Ya. Tudor y Igor Tudor no va a cambiar el esquema. Sí, ya Yo sé que no lo va a siento, cambiar, yo siento que sacándole provecho a David sería juntarlo o con Segrova atrás o con Gildis atrás o con Conceição atrás Ahora, y dejar No de estoy de 9 acuerdo. a Kolo Sí. Muani. les voy a lanzar, me voy a adelantar un poco al tema que le voy a usar después, pero me voy a adelantar un poco porque este conteo que nos tira Arnold Wolf que nos pregunta, ¿Segrova mejor que Chico Conceição? No. Pregunta Sí. seria. No, ¿Fabián? no. Tenemos Chico un le falta todavía. Mondra, No, Jair, Yo creo que sí.
Pero no es mucha la diferencia, o sea, tampoco digas, es un muchísimo mejor jugador, no. O ¿Qué sea, tan tampoco es visto tanta la tienen? diferencia. Pregunto desde el corazón, ¿qué tan visto tienen a Segrova, más allá de lo que jugó contra nosotros? Roberto. Yo sí sigo un poco de Francia, o sea, sigo un Ok, poco a Lille, a Marsella, a París. ok. Yo digo Yo que sí, no. está un poco más maduro que Chico. Yo no tengo nada Ahora visto de bien, Segrova, pero controlando, estadísticamente no veo dónde sea mejor. tiene números muy parecidos a Chico y Exacto. mucha más Tiene madurez. números muy parecidos, eso no lo hace mejor. A ver, Tiene permítame. más madurez. Aquí la cosa será pelear la titularidad, evidentemente, o sea, quién despliega un mejor juego. Ya vemos lo que pasa cuando no tienes un sustituto de nivel al lado. Caso Blajovic. Ujú. No, estoy de acuerdo. Segrova tiene que llegar, o tiene que llegar alguien en ese lado, pero no sé si sea mejor que Chico. Para mí Segrova Ahora no me parece. una pregunta. Ok, hipotéticamente hablando, se vende Nico González y se vende Saboná. Llegaría Segrova y ¿quién más? Nadie, Arnau Martínez. nadie. Hoy Ocupamos salió, dos. Yo no hoy había oído a salieron. nadie, por eso preguntaba en la tarde. Es que para mí o se va uno o se va Un otro. lateral. Antes de entrar en el tema calchomercato, solo quiero escuchar a Salvatore. ¿Qué opina? ¿Shegrova o Chico? ¿Qué te parece? No me gusta ninguno, la verdad, pero prefiero Conceição, ¿no? Por no gastar dinero, ¿no? O Ese sea, es un buen Ya ninguno de gastamos los dos. 40. Por Chico Yo lo gastamos vendería, la 40. verdad. Pero, por ejemplo, Eso aquí, que lo acabamos de comprar. ¿tú quién preferirías en esa posición? Si pudieras elegir, por ejemplo. Aquí esa. No, No. no, por Dios, no. Yo No, por traería Dios, no, a Fabián, Berardi. no. A ver, Salvatore. Yo traería a Berardi. Ménico. Uy, esa sí No estaba. va a pedir mucho, o sea, Picante, picante. Esa no me la nos esperaba. va, Ni yo. nos va a salir barato porque no nos va a pedir mucho salario y tampoco es tan caro, pues. El tema Berardi es un Y tema que tiene 31 y nunca salió de esa solo. Lo firmas por 2 años Aparte ya nomás. tiene una lesión ¿Para qué lo importante, tuvo una quieres? lesión importante, ¿no? ¿Para qué lo quieres por 2 años? O sea, Pirlo llegó viejito y mira Experiencia. lo que hizo. Pirlo llegó viejito, pero Pirlo había jugado en Inter Milan, había ganado la Champions, había sido un jugador diferencial, había ganado un Yo, mundial. Pirlo y yo Dominic Berardi. Berardi no ha ganado no, nada. Y Mandzukic, yo siento que sí aportaría bastante Berardi en la Juve, Mandzukic había honestamente. jugado en el Atlético, en el Bayern, había ganado la Champions. Son jugadores distintos. Berardi es un jugador de un equipo de media tabla que a veces ni siquiera es de media tabla y viene de jugar en la B. Aparte se rompió el Pero calidad cruzado. tiene. A ver, Sí, eso sí, lo No, no, tenemos no. que decir. Es que, Mondra, ahí lo que pasa es que Berardi sí aportaría algo muy importante que en este momento no hay por esa banda y la experiencia. Sí. Indiferentemente la calidad la tiene, sí, se lesionó y todo lo que quieras, pero con Seizao no es Fabián, tampoco o que Sí, sea, está yo exento a entiendo lesionarse. eso, Mira, yo como revulsivo a lo mejor quizás sí. pero Porque entiendo, es que Fabián sí tiene razón ahí. pero es se que va. aparte estamos hablando en un escenario muy hipotético porque ni lo vamos a buscar, ni Sí. él va a aceptar, ni él va a querer venir, y si quiere venir no lo van a dejar salir, porque A ese es ver, otro. No nos a ver, saldría caro según quién, porque a ver, Sassuolo la última vez que fueron por él pidieron 40. a ver, Perdón. chicos, nos fuimos por un lado. Después de que el mismo Berardi fue de la Juventus. Berardi fue de la Juve cuando compramos el combo Fabián Berardi, perdón, Sasa Berardi, cuando se compra eran los dos, pero Berardi se queda en ese suelo. Al final el chico estaba en su mejor momento, no quiso venir, no quiso sentir esa presión, se quedó solo y ahí se va a quedar. Entonces solo quiero, este comentario me gusta y yo estoy de acuerdo con Arnold, porque dice Berardi hace resistencia, la verdad sí me gustaría, pero no se habla mucho de que llegue y tiene experiencia, sí, pero ya tiene mucha edad. Y el que me quería quedar era con este, que dice Shegrova tiene mejor toma de decisiones que Chico y es más maduro, pero menos adaptación que Chico. Al final es cuestión de ver quién se acopla mejor. Yo concuerdo y estoy de acuerdo con Fabián. Creo que Shegrova para mí es mejor jugador que Chico por el hecho de que el hombre es más decisivo en ciertos momentos. Chico se engolosina demasiado, lastimosamente. Le falta crecer. Y si ustedes van a ver las stats de Shegrova, el Chico tiene golazos desde fuera del área, asistencias. Y para mí es más completo, pero no es tanta la diferencia. Queda ahí. Pero déjenme cerrar el tema ahorita porque no quiero que nos metamos mucho a cachogato todavía. Solo quiero tocar un punto final que es el que yo siento que va a encender este live.
para que ustedes me digan, situación Vlahovic. ¿Ustedes cómo les pareció? Yo no voy a dar mi opinión, yo me quedo en eso que los quiero escuchar a ustedes. No, pero no se puede ser tan tibio. Espérate, Monda, déjame terminar. Ahora, Yo no voy a dar mi opinión en este tema porque les voy a adelantar, les voy a spoiler que el día de mañana va a salir un video en Pueblo Juve en el canal de YouTube donde se toca el tema de Vlahovic. Entonces yo me voy a quedar callado en ese tema, pero quiero escucharlos a ustedes porque es un tema picante y les dejo el tópico ahí. Vlahovic celebra de una manera que para algunos es un insulto y para otros es una forma de demostrar su valía, que es un gran jugador. ¿Ustedes ven a Dusan como víctima de todo el hate que le está cayendo o Dusan tiene la culpa de todo este hate? ¿Es un jugador que le faltó respeto a la Juventus o es un jugador que se merece una segunda oportunidad? Así que os escucho, empecemos la vuelta con Fabián. Dusan se puede ir, pero a lavarse ya saben que. Aquí lo dice Cano, ¿estás de acuerdo? Sin duda. Cano es un hombre sabio. No, Dusan ya es irremediable. Muchachos, para mí, bueno, en el live anterior lo dije, lamentablemente vamos a ver muchos minutos de Dusan. Dusan se va a quedar y verá muchos minutos, se va a agrandar mucho más, pero ojalá no pase, ojalá coma banca y esté desvalorizándose y no llegue ningún equipo a pagarle lo que el tipo pide. No, Fabián, que no coma banca, que coma lo que dice Cano. No, también. Sí. iba a decir tribuna. Como dijo Cano el miércoles pasado, que se lo haga Ferrero para que sirva de algo ahí. Que se ponga a lavar los platos. No, y bueno, y en el tema anterior de por qué Segrova o Chico, creo que el punto de cuál Segrova aportaría más es el entendimiento que tiene con Jonathan David. Por eso tiene el plus más que Chico, porque Chico es picantico, sí, pero Chico es mejor de revulsivo. Si vos querés hacer goles, pon a Segrova con Jonathan David y a la par a Kenan Yildiz. Muy bien, Y que Dusan coma mucha de aquella que te conté. Punto. Eso. Lo voy a dejar resaltado ahí para que se quede durante el tema. Mondra, ¿qué opinas de Dusan? Que rechazó ir al Napoli y la Juve no quiso vendérselo a tu equipo. No, bueno, eso a mí me parece un humo tremendo que por 35 millones la Juve ni pueda aceptar. Mira, Mondra, pero ¿eres milanista o napolitano? Juventino. Las paredes son celestes con blanco. A eso me da entendimiento. ¿Ah? Yo estoy en una bodega, ¿qué quieres que haga? A este live le respondo la pregunta. Aquí tenemos la foto. No, pero hermano, ¿cuántas veces van a quemar la foto? Dale. Solo para refrescar la memoria ante la pregunta si Mondra era de la Juve, del Napoli, del Milan o de media Serie A. Fabián, te voy a bloquear de Instagram, ¿eh? Te quiero mucho, Mondragón. Te dejé un comentario bien bonito, hermano. Sí, no estaba pendiente, no vi la publicación, la verdad. Luego te likeo. O no, la verdad no te voy a likear nada después de eso. Por acosador. Sí, lo voy a denunciar, de hecho, y lo voy a bloquear. No, a ver, refiriéndonos a Vlahovic, a mí no me parece que ni él le haya faltado el respeto a la Juventus, ni que la Juventus se lo esté faltando a él. Me parece una cosa de mercado, un tema de mercado. El tipo al final no quiere renovar, está en su derecho de no renovar. Que te Honduras. Él está... No, bueno. Él está en su derecho de no renovar, en mi opinión, tanto la Juve como la Juve está en su derecho de ponerlo en el mercado. O sea, a mí me parece que es un tema. Vlahovic me parece un jugador sobrehateado hasta cierto punto. Me parece que la temporada pasada fue mínimamente decente y para mí, o sea, lo mejor hubiera sido que se fuera, que llegara una oferta. El problema fue que no llegó. Mondra, Ahora el ¿puedes tipo se va. acompañar a Vlahovic? No, gracias. Déjame terminar. A mí me parece que tampoco la celebración me parece una falta de respeto. O sea, a mí me parece una falta de respeto lo que hizo Dybala en aquel Juve Udinese, porque directamente fue una vista hacia el palco donde estaba la directiva.
Pero ¿Y ahí lo de pues, Conte? estamos hablando de, bueno, Porque Conte hizo algo peor. lo de Conte fue provocado por declaraciones de Agnelli. A ver. No toquemos el tema Conte, chicos. El tema Conte es meterse a un debate muy fuerte y aquí tenemos a su amigo preferido. Por favor, no hablemos de Antonio Conte, que es parte de la nueva portada de GTA Honduras. Pero ese es Antonio Conte o Antonio Ñonte, porque es No, que yo chilada creo Conte. tiene más parecido a Mario Kempes. Sí, realmente sí. Estoy bastante de acuerdo. Ah, qué Es belleza. que la IA tampoco entiende tanto. Ah, ok, De ok. hecho, No mentira tampoco. Fabián, pero si vas a hacer esto, y ya estaba la del Milan, perdiste una oportunidad de haber hecho lo mismo con la del Napoli. Hubiera, quedas mejor con el Milan. hubiera sido más hilarante con el Napoli. No, a ver, respecto a Vlahovic, yo entiendo el punto de vista de quienes piensan que es una falta de respeto, de qué tal, de qué cual. Al final a mí me parece que cada quien ve por sus intereses. Me parece que también el tipo nos vendió una película de que era gobo y el tipo tiene de gobo lo mismo que yo tengo de Motagüense. De Juventino. Hoy jugaban contra la Liga, ¿verdad? Sí, creo que sí. Fabián, tú eras del Hola. Saprissa, ¿verdad? Sí, ¿Cómo estás? decepcionado. Bien, solo tenía esa pregunta. Me parece increíble que literalmente el otro día me estabas diciendo que eran el más grande de Centroamérica y ni siquiera pudieron con nuestros hijos. O sea, El Saprissa hoy es como el United. Pierde con los de cuarta división. de hecho. Bueno, no nos perdamos, amiguitos, en estamos. Dice, aquí solo te agrego lo que dice Eder. Dusan Vlahovic, casi 90 millones costó, lleva ya 5 temporadas, cada gol le ha costado $1 millón de euros a la Juventus. Nunca. Pero te la volteo. Pero te lo volteo. Bueno, no. Aguado todos, Espera. Dame un minuto solo, por favor, que después se me va a olvidar. Cristiano Ronaldo a la Juventus le costó más de 120 millones, el tipo metió 100 goles. O sea que también le ha costado también ha costado $1 millón cada gol. Por esa estadística. Cano, Si nos vamos a esa estadística. Cano, ¿viste la foto? No, Pues muéstrala, Milker. Muestra la foto, Milker. No, pero pues. ¿Cuál de las dos? Hola. Las dos. ¿Las dos? Bueno, yo creo que circo, sí vio la foto de GTA, la que no vio fue esta. Hola, Mondra. Estoy hundido. No, ya me. No. No, Mondra, creo que hoy fue el peor día para entrar, amigo. Sí. Al contrario, yo vengo a defender a Mondragón. ¡No! Ah, mira, ¿qué pasó ahí? No. Pero antes de empezar, queremos también aprovechar este espacio para felicitar al Capi que estuvo de cumpleaños. Un fuerte abrazo al Capi de todo pueblo. Y un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Pero, ¿qué pasa? Pobrecito Mondra, ¿qué está pasando aquí? Mucha foto con una franela pirata del Milan y una... ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Es GTA Honduras, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor? Que literalmente yo ni siquiera avisé que venía. O sea, lo tenían preparado en el momento que yo me apareciera. Imagínate la obsesión. Sí. Hola, Mondragón. Bueno, pero fíjate, yo sí voy a defender a Mondragón, porque aunque ustedes saben que soy Blajo hater, estoy de acuerdo con Mondragón, que no fue tanto como una falta de respeto, es más como de, esto es lo que van a dejar ir, todo esto, ¿saben? O sea,
pero no es Nah, una que falta se de vaya respeto. mucho a la mierda el huevón ese. Yo lo veo Yes. igual, sinceramente. Como te digo, si hubiera sido un gesto contra la directiva, ya sí te digo, ok, como lo de Dybala, que Pero, tuvo contra pero Udinese. Blajovic es tan patético que le fue a hacer ese gesto a la parte de la tribuna que son solo familia. Pero Ni es que tú no siquiera era sabes la lo que parte de los significa el ultras. gesto. Tú puedes asumir lo que significa el gesto. Tú le puedes dar una Y si interpretación. llegas, ¿qué Yo es he visto a esto? Que jugadores, Bellingham llegue. yo he visto a jugadores haciendo esa celebración 1000 veces frente a la tribuna. Miren, honestamente, vale verga. Si se va o si se queda, puede comer verga. ¿Sabes? Entonces, A donde yo vaya. a donde vayan, a donde el viento lo lleve, que coma muchísima riata. Entonces, es todo lo que le puedo desear a Dusan. Porque, miren, el tipo, como dicen, no es el peor jugador del mundo. La verdad, no lo es. Siendo muy francos, pero el error fue más del contrato que le ofrecimos, ¿sabes? Pero al final de cuentas, el problema con Dusan es la falta de continuidad y la falta de asertividad, pues, porque unos golazos de repente que dices, wow, este tipo es un killer, pero luego esa falta de consistencia es lo que lo termina matando, ¿no? Entonces, digo, yo creo que le iría muy bien en una liga más abierta, donde la defensa no sea tan cerrada. O sea, yo creo que le iría muy bien en Alemania, probablemente le podría ir bien en España, pero En la sí, Premier. En el la, Pachuca. la Premier, Pachuca. El en el América. En el Santos Laguna, puede ser, No, ¿sabes? O además sea, yo creo Pumas. fervientemente que Dusan va a llegar a un punto, y se lo voy a decir desde ahora, van a pasar unos años y va a haber mucha gente que va a ser viuda de Dusan, porque cuando el delantero siempre llega a explotar grande, no que se merezca una renovación, porque el tipo ya declinó todas las ofertas y sinceramente eh, como club no sería serio volvérselo a ofrecer, pero sí digo que el tipo cuando rinda, la misma gente que lo está criticando a día de hoy por rendimiento, a llorarlo como hemos llorado a tantos otros que aquí criticamos por rendimiento. Yo como la gente que espero, sigue llorando a Chiesa. Como la gente que ojo, sigue eso es llorando. lo que, eso justamente, yo espero que a como le cayó hate a Chiesa, Y le te digo caiga algo, peor a Dusan. Chiesa a mí me parece que lo estaban llorando, o sea, con todo el cariño que le tengo, porque dentro de lo que cabe en 2022, el tipo era nuestro mejor jugador antes de la lesión del ligamento cruzado, y algo de cariño se le sigue teniendo, con todo el Espérate, cariño. Ujú. sí es cierto, sí es cierto. Sí era nuestro mejor jugador. Pero el problema con Chiesa nació desde el fin de esa temporada, que el tipo empezó a faltar el respeto al club, diciendo que quería ver, que ahorita no quería pensar en su futuro. Brother, acabas de salir de una lesión de ligamento cruzado. Te esperó el club, te hicieron un documental. Terminas la temporada y sales y dices que estás pensando en el futuro, que ahorita no quieres hablar de a dónde vas a ir. Desde ese momento yo dije, ese muchacho se puede ir mucho, allá saben dónde. Entonces, hay ciertas cositas que se tienen que tener un poquito de agradecimiento, ¿vale? Y el problema, mi gran problema, creo que es con los dos, y creo que ha sido constante, es el ego y el amor propio que se tienen los dos, que es inimaginable. O sea, los dos tipos tienen un ego No hay problema absurdo. en tener amor propio. El problema es cuando estás, o sea, totalmente obsesionado que pierdes completa la situación de la realidad. El Desubicado. exceso, Quererse el a uno exceso. mismo no hay ningún problema, pero o sea, estar totalmente meando tan fuera del perol que no hay perol alrededor tuyo, ese es el gran problema de estas situaciones. Yo creo, y se los digo, o sea, lo de Blajovic ahorita es muy parecido a lo de Blajovic de los años pasados. O sea, en los años pasados, los primeros meses con Blajovic siempre son muy fuertes. Le está ayudando mucho a Blajovic, que es banca, que no tiene la presión de ser el único delantero. Ese es o sea, el gran problema de Blajovic no es, digamos, físico La ya. calidad. La operación ya estuvo bien. No es que no pueda hacer goles, porque sabemos que lo puede hacer. Su gran problema es mental. Si siente demasiada presión, se anula. Y bueno, lamentablemente, como hemos dicho aquí 1000 veces, como lo dijo Milker en su último, chao Camilo, como lo dijo Milker en su último video, la Juventus, o sea, no es para todo el mundo, no, incluyendo los mismos jugadores. No todos pueden aguantar la presión. El mismo Isla lo dijo.
O sea, que el mismo Isla que pasó por ahí dijo, a mí la Juventus me quedó muy grande, no pude con la Juventus. No tenía por qué decirlo. Ahorita, lo que está pasando con Dusan es una locura. O sea, es que él está en una... hay que estar muy, no sé, o egocéntrico o totalmente fuera de la realidad para ir y decir, ok, no sabemos todavía porque hay muchos reportes encontrados, pero digamos que este es cierto. Vas y le dice al Milan, ok, te acepto 6 millones, pero primero la Juventus me tiene que pagar una compensación de salida. Y después tú, Milan, me vas a pagar a mí 10 millones por la firma. Ay, a mi gente le tienes que pagar 2 millones más. ¿What? O sea, ¿en qué mundo estás parado, papi? Para decir, Yo creo, bueno, ¿quién sabe si sea cierto o ¿De no? dónde saca esa indemnización? Que entiendo, o sea, la indemnización es, bueno, tú tienes un contrato conmigo, me tienes que pagar tanto dinero, me quieres sacar y voy a perder ese dinero. Tengo derecho de decir que quiero una indemnización. Entiendo, es una cuestión contractual. Pero el tipo tampoco se ayuda. O sea, vamos a ser sinceros. Tú, Mondragón, puedes decir lo que tú quieras de cómo celebra ahí en la curva. Se sabe perfectamente. O sea, él está reaccionando a los abucheos que los tiene también merecidos por las vainas que ha hecho. El problema que se ha cargado durante todo este verano. Vimos la entrada justo en el partido. Ahí publicamos un video. El tipo entrando al estadio con todos esos fanáticos tratando de darle los 5, los ignoró a todos. Entonces yo me tengo que creer que él fue a celebrar así porque se cree Jude Bellingham de repente. No. Él está allí mandando a cagar a la gente que lo abuchó. Que tiene sentido. Metió su gol y los mandó a callar. Pero ese es el problema. Es que ahí está la base de Dusan Vlahovic. Un campeón se queda callado, mete su gol, celebra con sus compañeros, agarra la pelota y la lleva al centro del campo. Ahí es cuando tú te das cuenta que Dusan Vlahovic no es para la Juventus, no es un jugador de Juventus. Porque tú, un jugador de Juventus, nos guste o no, es un Locatelli. Quien lo abuchean y en el último partido agarra el balón, la pone en el punto penal, la mete y va y se tira en la curva a celebrar con la gente. Eso es un gol de yo. Porque Locatelli también podía meter el gol, pararse en la curva y hacer así. No lo hizo. Oh, así. Ojalá quisieran así nada más. De Sciglio también. De Sciglio es un jugador para la Juventus. no, pero, Bueno. a ver, No, pero hay a mí se me una hace parte realmente importante. curioso. Bueno, En la Juventus, los jugadores se crean estrellas. La Juventus no ficha estrellas. Porque pasa esto del ego. Cuando Zidane llegó no era una superestrella. Cuando Del Piero llegó no era superestrella. El único que llegó siendo superestrella por su proyección era Buffon. Y se pagó demasiado dinero por él. Ronaldo, Cristiano. Cristiano. el Mañana pipa. yo aprovecho. Higuaín ¿no? también. No, bueno, sí, pero entre comillas, también el nivel era diferente. Sí. Aprovecho a hacer un plug al video que va a salir mañana en la noche de Milker, que justo habla de esta situación de Vlahovic. Está muy bueno. No les voy a decir más nada porque no quiero hacer spoiler, pero está muy bueno, así que estén atentos en la noche mañana. Lo que sí hay es que se me hace muy curioso ciertas similitudes que veo entre esto. Me recuerda mucho a lo que se vivió con Dybala también en su momento. Porque me parece que lo de Ristich es muy similar a lo de Antún en su día. Este quizás es peor porque el tipo es un agente profesional. El otro es un vendedor de carros, literalmente. Bueno, claro. Pero, o sea, a mí lo que me vuelvo loco es, o sea, yo sé que en general los futbolistas no son muy inteligentes. En realidad son bastante brutos. Pero no son tan brutos para decir, vi lo que le pasó a Dybala, vi lo que le pasó a Chiesa, yo voy a ser diferente. No me jodas. O sea, no sé, o sea, no aprenden, no entiendo. Quizás por eso yo no soy un jugador profesional, yo no tengo ese ego, yo no me siento que soy la última Coca-Cola del desierto y por eso nunca llegué a ningún lado. Creo que tiene mucho que ver también la falta de amor a la camiseta. O sea, eso también me parece claro. En este tiempo, al final solo se mueven por su propio interés los futbolistas. Y se muestra como eso es algo que cada vez se hace más común en estos tiempos, ¿eh? O sea, también en todos los sectores laborales. Ya es muy rara las personas que se ponen la camiseta sin esperar una compensación alta por sus servicios. Pregunta, muchachos. ¿Para ustedes Gildis es gobo? Sí. Sí.
¿Por Hasta qué? que se demuestre lo contrario, sí. ¿Sabes por qué, Fabián? Y te voy a dar esta opinión porque también quiero entrar con Roberto, con Salvatore por esa opinión y con Jair, pero te voy a responder el por qué. Porque en el partido pasado contra Leche, última jornada, viste a un Kenan Yildiz correr hasta el minuto 90 y pico, muerto en el partido y pelear cada balón. No lo viste reclamar cada jugada. Por el contra Parma, viste a un Kenan Yildiz con la rodilla inflamada y con sangre, darse un pique de 10 metros, meter un pase brutal a Vlahovic para que metiera el gol, y el hombre no lo vas a ver colocándose una bandera de yo soy por el que esta Juventus juega. No, pero yo no creo que sea por eso, sino porque el tipo, cuando se complicó lo de su renovación y su agente estaba pidiendo más dinero, el tipo despidió a su agente para renovar con la Juventus. Eso me parece el gol. Al final en la cancha tú puedes poner y dejarlo todo. Ahora bien, porque ya se demostró el por qué Yildiz es go. Ya notan la diferencia con Vlahovic. Sí, totalmente. Ahora, yo Eso le consulto a Salvatore tu opinión con el tema Dusan, Salvatore. Pues yo digo que lo podamos vender porque como que va a afectar al vestuario, ¿no? Que tengamos un jugador apartado. Lo vemos con Chiesa, ¿no? Pues que luego, pues es su culpa, ¿no? Él no se preparó y luego le echó la culpa a la Juve que no tuvo la preparación para el Liverpool. Entonces, pues eso puede pasar. Luego lo otro, pues es que futuros fichajes no quieran venir a jugar a la Juve porque en algún futuro los puedan encerrar y no los quieran vender. Obviamente, pues la Juve tiene que poner su voluntad, ¿no? O sea, no es lo que diga Vlahovic, pues hay un contrato y lo tiene que cumplir, pero tampoco pues se tiene que llegar a eso, pues lo mejor sería que saliera, ¿no? Lo más sano. ¿Roberto? Sí, pues se ve, ¿no? Se ve que él no quiere estar ya en el equipo. Está ahí, todos sabemos, por el dinero. Si no, va a ser divertido ver que cuando ya esté agente libre y no pueda recibir el dinero que él esté pensando. Una cosa que me asusta o me preocupa es que si se queda, tú eres un admirador de él. Entonces por ahí Davis empieza a bajar y hace titular a Dusan. Y eso no creo que sea bueno para la Juve si sabemos bien que no va a renovar. Ese es un punto bastante bueno. Jair, ¿tú qué opinas del tema Dusan? A mí ni me va ni me viene, digo, ya lo que pase con él, ya me tiene sin cuidado, honestamente. Digo, sí se me hace un poco una falta de respeto a lo que hace de festejar, así como de aquí está su padre, perro. Pero no, o sea, lo que haga, o sea, ya sabemos cómo es. Digo, podrán llamarlo amor propio y eso, digo, si es amor propio, pues yo quisiera tener el amor propio que tiene ese güey. Pero, o sea, no, o sea, una cosa es amor propio, una línea muy, muy delgada. Tener amor propio y ver. De esas, a ese equipo le faltan dos. Tienen una y la otra es de cartón. Con un comentario que está por ahí. Solo, fíjense que quería concentrar. Yo aquí quiero dar un comentario, chicos, que me llama la atención. Dice Deportivo Forza Inter. Bueno. Yo quiero dedicarle esta imagen al amigo Deportivo. Yo creo que no se le olvide linda postal que se le va a quedar bien marcada a los amigos interistas toda la vida. Solo para tocar ese pequeño comentario ahí. Bendito sea la era. Bendito sea Mayulu, Kvaratskhelia, Due y Rahakim. Dembélé. No, Dembélé no marcó. ¿Sabes lo más patético de esa vaina? Le ganaron 5-0 al Torino y la Gazzetta publicó una manita lava la otra. O sea, por Dios santo. Prácticamente, o sea, ellos pensaban que, o sea, lo había quitado, ¿no? Porque le ganaron 5-0 al Torino, entonces quitaron el 5-0 a la Champions League. Primero, obviamente los contextos son diferentes. Final de Champions League versus primera jornada de la Serie A. Y lo que son tan brutos y tan ignorantes que no se dan cuenta que se están autoinsultando. O sea, están diciendo que el Inter en Europa es tan malo como el Torino en la Serie A. Torino que no ha ganado nada nunca. Entonces trataron de, tú sabes, ponerle ahí como hace la Gazzetta, ¿no? Que es el cheerleader de ese equipo.
pero terminaron haciéndola peor, en mi punto de vista. Yo creo que terminaron Horrible. insultando aún más. Y Horrible. sabes, Capi, para darle un poquito de tono a este live y quitar ese mal comentario que dejó aquí el amigo, quiero saltar este comentario que dice Carlos La Cruz. Estoy muy feliz de haber encontrado con esta comunidad porque me hace sentir muy cerca de mi Juve. Esta es tu casa, Grande, mi hermano. Carlos. Comparte nuestra Muy comunidad bien. para que sigamos creciendo porque es una comunidad enorme que estamos en cada rincón del mundo como juventinos. No se olviden de dar ese me gusta, suscribirse y compartir. Tenemos la meta de 6,000 suscriptores. Estamos muy cerca, vamos. A un pasito de llegar. Un pasito, Ahora, en lo que les gusta a todos, en lo que les encanta toda semana que nos mantiene con la cabeza leyendo Twitter todo el día, bueno, ahora, ¿qué es el calciomercato? Con una noticia del día que es el casi cerrado regreso de Kolo Muani a la Juventus. Oficialmente hoy se va Yaló, se va Arthur también. Ahora tenemos la entrada de Muani, el regreso de Kolo Muani. Obviamente también he visto la comunidad que ha estado en ese tema del debate de que negociaron mal, que no supieron negociar y todo lo que se ha hablado de su regreso. O sea, les pregunto a ustedes, ¿cómo ven este fichaje de vuelta de Muani? ¿Es bueno, mala negociación? ¿60 millones es muy caro? ¿Lo ven o ven un fichaje que está bien para la Juventus? ¿Cómo lo ven? Empezamos con el Capi, Joshua. Mira, es un punto interesante porque es cierto, ¿no? O sea, al final hemos estado tratando de negociar esto, hemos tratado de ir bajándole el precio. Creo que la gente está muy frustrada por lo tanto que ha tardado y se pregunta con derecho, obviamente, a decir, Kolo Muani vale 60 millones, porque no solo es 60 millones, sino también lo que pagaste de su salario durante el préstamo de los 6 meses anteriores, ¿no? Que eran 4 millones. Entonces, al final vas a estar pagando alrededor de 64, 68 millones. Habiendo dicho eso, yo creo que es importante regresar a dónde empezó la negociación, porque lo que quería el Paris Saint-Germain, y es algo que publica Fabrizio Romano el día de hoy, el Paris Saint-Germain quería entre 70 y 75 millones, compra definitiva, o sea, de una lo pagaban, y en cambio la Juventus está proponiendo un préstamo oneroso con opción de compra. Al final parece, ¿no? Según lo que reporta Romano, parece que se llegó a un acuerdo de valoración de 60 millones. Entonces ya ahí se negoció una bajada de precio de alrededor de 10 a 15 millones. En los libros del PSG, Kolo Muani pesaba 57 millones, así que por debajo de 57 millones no lo podían vender sin tener que registrar una minusvalía. Obviamente, para esa gente, pues una minusvalía no es nada, ¿no? Tienen el dinero catarí, pues no importa, pero igualmente, ¿no? Entonces, como Lille los bajó al punto más mínimo que podrían aceptar. Se puede argumentar si es 60 es mucho, 60 es poco, pero si uno se pone a ver el mercado de delanteros hoy en día, o sea, el Liverpool no acaba de pagar 145 millones por un delantero del Leipzig. Gyökeres no costó, ¿cuánto fue que costó por fin Gyökeres? Ya no 65. 65 millones, querían 80 al final por la palabra, etcétera. 90 pique de Liverpool. 90 de Liverpool. Se habla ahora de Isaac por 150. Ajá, sí. Openda estaba a 80 millones. Es que esta es la realidad del mercado. 75 millones. Entonces tú dices, bueno, Kolo Muani 60, quizás es mucho, pero bueno, es un tipo que ya conoces, que automáticamente en cierta forma se va a integrar al grupo, quizás está un poquito por detrás en términos físicos, porque no ha estado jugando, y él mismo redujo mucho su salario. O sea, Kolo Muani aceptó reducir su salario a 5 o 6 millones netos al año, cuando allá ganaba 8 o 9. Lo cual, pues, o sea, habla bien del tipo. Se está haciendo un esfuerzo y es algo que alguien que pidió el mismo Tudor. Es cierto también que Kolo Muani hizo la misma cantidad de goles que Vlahovic en 6 meses. Entonces tú dices, bueno, si Tudor lo pide, y algo que escuché hoy en la mañana que no me había percatado y tienen toda la razón, yo no recuerdo la última vez que tantos jugadores y gerentes hablaban tan bien de un jugador que no pertenecía a la plantilla. O sea, Locatelli, Cambiaso, Yildiz,
Chiellini, Comolli, todos, cada vez que hacían una entrevista y le preguntaban a Colomoni, todos decían que era un tipo fenomenal, que era un gran jugador, que aportaba en el vestuario, y el tipo no es de la Juventus, hasta que salga el anuncio oficial, pero cuando lo decían no era de la Juventus, ya había regresado al PSG. Entonces, si alguien que embonó también en el vestuario, que embonó también en el proyecto, que tiene la confianza del entrenador, que está dispuesto a rechazar todo, porque la gente también se olvida, rechazó el Newcastle donde le iban a pagar más plata y el PSG iba a recibir más plata, rechazó a Club Árabe, es un coñazo de ofertas para venir a la Juventus. Oye, 60 millones, puede que sean muchos, merece una persona así quizás tener un poquito de confianza del club. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa es mi opinión sobre la situación Colomani. Gracias, Capi. Porque yo creo que muy acertada y es el punto donde quería caer la negociación, porque la gente estaba diciendo de que negociamos lo mismo desde un principio hasta el final y no, o sea, se ha bajado, no sabemos, hasta que no veamos un dato oficial en la web de Juventus, no sabemos cómo se negoció, porque puede ser que la negociación haya estado en cómo activar la obligación de compra, en cuánto se te va a pagar, si se van a pagar en 3 o 4 años, cómo lo vas a pagar, porque yo creo que el París primero pedía fichaje cerrado, no cesión, 75 millones de golpe, nada de estar negociando a la baja, y al final de cuentas se logró negociar de esa manera porque Colomani requería menos adaptación que los demás, entonces tenían esa parte a favor para poder ir alargando un poco, entonces hasta que no veamos el comunicado y leamos cómo se cerró, lo del humo va a cambiar día con día. Entonces, Romano te podrá decir, oye, costó esto, mira, te puede cambiar la versión que no, que era esto, porque ya lo hemos visto que ha pasado, es normal. Al final, con Yaló nos pasó, decíamos que iba a ser una minusvalía, al final fue una plusvalía que se terminó ganando pequeña, pero se termina ganando. Entonces, obviamente, hay que ver qué se negoció, y como dice el Capi, es un jugador que obviamente el mercado está infladísimo en máxima en temas de delanteros. Miren cuánto pagó el Manchester y hoy queda eliminado con un equipo de cuarta con sus dos grandes jugadores fallando penales. O sea, ahí te das cuenta que el mercado es cambiante y completamente loco. Así que ahora la misma pregunta para Salvatore, ¿tú qué opinas de la llegada de Muani? ¿Te gusta la negociación? ¿Cómo lo ves? Pues me gusta, pero no creen que hacemos como que todos los traspasos que hacemos tenemos que recurrir a un préstamo. O sea, no sé, como que damos un poquito de pena. O sea, no podemos venir con el dinero y pagarlo directamente. Siempre tenemos que recurrir a préstamos. Sí, lastimosamente en ese aspecto, pues no tenemos el brazo económico de los jeques ni de la Premier, y tenemos, o sea, la diferencia es que la Premier te puede pagar el monto de golpe y nosotros tenemos que ver cómo meterlos en los balances para que no nos golpeen y no terminemos con balances rojos y nos terminen, como ustedes bien saben, quién nos persigue por cualquier babosada tonta que se quieran inventar, y darles motivos es peor todavía. Mondra, ¿tú cómo lo No, mira, respondiendo a lo de los préstamos, eso no lo veo como algo que nos debería dar pena, vergüenza. De hecho, creo que es algo que nos favorece, porque a fin de cuentas cuentas con el jugador un año antes de pagar. Es como sacar algo no sé cómo explicártelo, pero básicamente tú tienes el servicio del jugador y tienes que pagar hasta el siguiente año, tienes que pagar hasta después. Eso de hecho es algo favorable para nosotros, y me parece que eso habla más bien, muy bien de nuestra dirigencia, tanto de Giuntoli antes, que cerró varios fichajes de esta manera, como de Comolli ahora, porque no cualquier equipo aceptaría eso. Y de hecho nosotros, por ejemplo, hay muchas negociaciones, como ahora la de Nico González con el Atlético de Madrid, que nos están ofreciendo un préstamo con opción y nosotros no le estamos cediendo, cuando nosotros muchas veces a lo largo del mercado sí se nos ha cedido. Entonces, creo que es un arma de doble filo, porque si el jugador no te rinde, pagas de más, como con Nico González, pues. O sea, Nico González sí, pero no vale 60 millones, o bueno, con Miners creo que sí lo fijamos. con Miners fue pago directo, pero sí no, porque al ser en Italia se usa la cámara de compensación y se va pagando a lo largo de los años. Y entonces, pues, es una arma de doble filo, pues, te puede salir bien, pues, te puede salir mal, pues. Ese punto es muy válido, ¿no? El arma de doble filo. En este caso, afortunadamente, ya lo probaste. O sea, lo probaste por 6 meses, entonces sí lo conoces, pero lo que dice es totalmente cierto, ¿no? Con Nico, pues, nos salió un poquito el tiro por la culata, aunque bueno, yo soy de los pocos que piensa que yo creo que Nico otro año en la Juve no le haría mala.
Yo también creo Yo que pienso estamos que descartando jugadores muy rápido. O sea, es un jugador útil, de nivel defensivo. El problema es que en ataque no nos aportó nada el año pasado, más claro. allá del juego aéreo. Pero bueno, volviendo al tema Colomani, está sobrepagado, en mi opinión sí, pero bienvenidos al mercado, muchachos. O sea, tipo, me parece que nosotros estamos acostumbrados a meter jugadores de la Next Gen, a hacer esto, a hacer lo otro y a abaratar los jugadores, cosa que no tiene nada de malo y que es un recurso totalmente válido y es un recurso que si la Juventus tiene y se invirtió en la Juventus Next Gen es algo que se debe usar y se puede usar, pero al final los jugadores tienen un precio. Tal como nosotros no le bajamos a Sabona, ahora el Forest que ofrece 16 y nosotros damos 18, o sea, 18 a 20 pasa lo mismo con ellos. Ellos quieren no hacer minusvalía y al final es lo que hay. Tal como dijo el Capi antes, porque leí por ahí, sí, pero es que es la Premier. Sí, pero es que el mercado es igual para todos, porque estamos hablando de mercado internacional, estamos hablando de un jugador del PSG. O sea, que si viene el Newcastle, el precio es el mismo que si viene la Juventus. Entonces, a diferencia de en Italia, que a nosotros todos nos es más caro. Pero nada, o sea, me parece el precio sí alto, pero sí apropiado para el mercado actual. Hace 5 años Colomani no te sale a 60 millones. Sale quizás a... Es que hace 2 años lo pagaron en 95, si no me equivoco, ¿no, Claro, Mondra? sí, 95 sin los bonus, creo. Creo que con bonus llegaba a 100 millones. Exacto. O sea, ¿cuál sería, para darle la vuelta a la tortilla, ¿no? ¿Cuál sería el precio justo por Colomani hoy en día, según ustedes? 40, 45 millones. 40, sí. Para mí 40. 50. 30. Entonces estamos 30. Sí. Wow, ok. Me parece O sea, barato. La liga francesa. Luca salió 35. Luca. Es que, por eso te digo, si Luca cuesta 35, Colomani vale 60 y más. O sea, quizás 50, ¿no? Pero, o sea, Un precio 10 justo millones 50. o 35. Son 15 millones no es tanto dinero. ¿Cuánto, Roberto? No te escuchamos. 50. 45, 50 son precio justo. Pero es que la Juventus empezó negociando en 45. A mí me parece que encontraron el punto intermedio. La Juventus quería 45, el PSG quería 70. Llegaron casi que a la mitad. Sí, lo que pasa es que aquí hay un tema que yo entiendo a los aficionados a cierto punto, pero también hay que entender de que a final de cuentas el club no te va a decir ten 20 millones y me lo traigo, o sea, es negociar y el PSG no te iba a perder dinero, obviamente. Es lo mismo que pasa con Douglas Luiz, estaba en el límite de lo que tienes que pagarle para no tener minusvalía, pero lo que pasa es que obviamente el costo de Douglas Luiz que pagó la Juve y el que pagó el PSG con Colomani es distinto, entonces obviamente es negociación, es parte de, es un mercado que está inflado, bien lo dijo el Capi, Luca 35 millones de euros y Muani casi hizo la cantidad que él hizo de goles en 6 meses. Entonces, Colo es un jugador que ya está probado, que se va a adaptar más rápido, que es un jugador que viene entrando de lleno, se va a pagar posiblemente, no sé por qué presiento que van a ser 3, 4 años que se van a pagar después de que el préstamo y la opción se active, es un jugador que se va a poder meter en varios balances, o sea que no viene a golpearte de lleno, pagar toda la cifra de golpe. Entonces, obviamente, es un jugador que va a rendir porque ya sabemos que rindió y que rindió con esos jugadores y con este DT. Y que encaja bien en el vestuario, Milker, que es un jugador que es apto y óptimo para el vestuario. El Capi lo decía, o sea, algo que hemos escuchado muy pocos de jugadores que tengan y todos se lo alaben sin que ya esté, porque todos te preguntan un jugador que no esté en la Juve o te responden, yo no hablo de jugadores de otro equipo. Esa es la respuesta común de un dirigente de un jugador que ya no está en el equipo, pero de Colo todos te han hablado lo mismo y que lo quieren de regreso. Roberto, ¿tú qué opinas de este caso de Colo Muani? ¿Cómo es su fichaje? ¿Cómo lo ves? Está bien, como también lo dijo Beppe en su live, a mí. Si no lo agarras ahorita, te quedas con Dusan, tienes que ir por un delantero en la siguiente temporada y te va a salir igual o más caro. Y a lo mejor no con las mismas garantías que ya conoces a Colo. Entonces, por ahí 60, un poquito pagamos extra, pero es un préstamo y como dices, en las siguientes ventanas puedes ir metiendo a no sé cuántos pagos y no te afecta tanto en los libros. Jair. Sí, bueno, yo creo que sí era, o sea, traerlo otra vez de regreso porque sí es alguien que puede aportar bastante al club. Insisto, como todos dicen, pues el mercado está inflado, o sea, desafortunadamente Italia en general no tiene el músculo económico para competir
con los grandes equipos como por ejemplo quizá los de la Premier, o sea, tanto así que hasta el Nottingham Forest, ¿no?, tiene músculo económico para pagar cantidades en el mismo Sunderland que acaba de ascender. ¿Cuánto no se han 200 gastado? millones llevan gastados ahorita. Así es. Entonces, o sea, en parte, parte de los préstamos, eso pues es una forma en que nosotros, digamos, podemos competirles a otras ofertas. Claro está que el equipo dueño del jugador pues tiene que aceptarla. Si no acepta y quiere la venta directa, pues no hay mucho que hacer, salvo que se vaya a Inglaterra o a Arabia. Pero volviendo al tema, yo creo que sí yo creo que es un fichaje, mejor dicho, necesario para darle un poco más de fondo de armario al club, que siento que en ciertas posiciones hace falta, como por ejemplo en la de los carrileros, sobre todo por derecha, siento que ahí falta alguien, pero no ha habido rumores recientes acerca de algún posible fichaje. Entonces, digo, como fondo Nos de falta armario un para central rotarlo con también. David está bien, también, pero yo creo que centrales no vienen, ¿no? Sí, digo, ya estamos ahí, yo creo que. Yo creo que estamos bien con centrales, chicos. ¿Tú Ujú. crees? Alguien por izquierda. Por izquierda hace falta. Tenemos Kelly, Gatti, Kalulu. Rugani, Rugani, correcto. Vas a recuperar a Cabal. Te Ujú. falta alguien por derecha. Y sí, que Sí, se bueno, supone que tenemos todavía, hoy por hoy todavía tenemos a Sabona, ¿eh? No, pero se supone que se tiene que cerrar, ¿no? tienen que ofrecer más, si no se queda. Pero la diferencia la 18 vemos más porcentaje de venta, va. 18 a 20 más el 10% de venta. Ellos están Ujú. llegando a Siempre- Yo sí lo 16 veo. con bonos. Están llegando a 16 con bonos. La Juve quiere ¿Qué que- prefieren que se vaya, Sabona o Nico? Nico. Yo prefiero que se vaya Nico. A mí todos los los dos. dos. A mí los dos. Nico, el pero detalle por es un que tema con de Sabona, proyección a futuro, ¿eh? Sabona a día de hoy. en Sabona todo sería plusvalía. Con Sí. Nico No, nada. y además que Sabona a día de hoy, opinión personal, Sabona no vale 20 millones. Ni 16. O sea, fíjate, exacto. Bueno, no sé si Ujú. es lo que estás diciendo, Mondra, pero yo interpreto, o sea, estarían sobrepagando increíblemente por Sabona. Sí. Sabona para Unos mí, 10 quizás. si vendían a Sabona por 10 millones, a mí me parece un gran negocio. O sea, es un jugador que en mi punto de vista, o sea, yo le tengo mucho cariño, es joven, vino de la Next Gen, dijo presente cuando la Juventus lo necesitaba, pero un jugador que te juega una posición. Central no te puedes jugar, izquierda no te puedes jugar solo por derecha. Es que literalmente yo te digo, yo prefiero que se vaya Nico, pero únicamente por el romanticismo de que es un jugador de la Next Gen. Pero más allá de ahí, si el tipo lo venden por 20 millones, sí, en el momento puede ser que sea como de que qué triste, lo voy a pensar, lo voy a sentir, pero a partir de ahí, bueno, son 20 millones. Seguimos adelante. Igual, Pero por igual en el ejemplo, horno de la aquí, Next Gen ya hay uno. O sea, ya en la Next Gen hay un juvenil lateral derecho que pronto va a subir. Es Deme, ¿no? Tienes pero a por ejemplo, Deme. Entonces, aquí ustedes, ¿qué tanto techo le ven a Sabona? para mí se van los dos. Es El que no lo detalle sé, es muy joven. quiénes llegarán. Uy, Ojalá sean Arnau y Segrova. este El comentario tema es que tiene interesante. 5 días, Fabián. Menos. Ahora, solo a este comentario que dice Eder, que es preocupante la defensa sin Bremes, ahorita otra defensa urgente. Yo creo que la En el defensa FIFA. está bien ocupada en este caso. Entiendo que queramos traer otro defensa o queramos meterle todo el dinero a un defensa central, pero actualmente tenemos la central confirmadísima, Bremer, Gatti y Kalulu, o bueno, Bremer, Gatti y Kelly, lo que se vio contra el Parma. Tienes de banca a Kalulu, tienes de banca cuando regrese Juan Cabal, tienes de banca a Rugani. Creo que la defensa está más completa que el año pasado. Obviamente, tienes una defensa más robusta y yo creo que meteros por un defensa va a pasar el mismo caso que Kelly. O sea, la verdad que para qué vas a parar por rebuscar rápido un defensa que al final no te va a funcionar. Es mejor reforzar otras partes, en este caso del equipo. Ahora entra el otro tema de lo que también hablaba hoy Shira, que es el tema de Shegrova, que se habla que también buscan cerrarlo. Aquí preguntaba Luis Caras si es mejor Shegrova o Nico. ¿Ustedes qué les parecería la compra de Shegrova? Ya lo hablamos al principio del live, pero ahora entramos de lleno al tema. ¿Cómo lo ven ustedes ese fichaje? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Lo ven viable que se cierre al final de cuentas? La cosa nos puede costar puntos, ¿eh? Eso Sí, seguro. Gravina. ¿Vieron el video de Ben la mañana? Me No, gusta. sí, yo lo vi, pero no. ¿Con qué fundamento?
Pero disculpa, Mondra, ¿qué fundamentos tenían para En la cabeza de ellos había alguno. Y o sea, aquí también, o sea, ellos se pueden inventar. No, pero esto no es un tema que la Juventus llamó al presidente. No puede, hermano. Inventaron una llamada entre Agnelli y un capo ultra para llevar a Agnelli a la Corte de Justicia Antimafia. Una llamada que nunca existió. No van a inventar una llamada de cómo olía el presidente de Albania. No, claro. Esta gente es capaz de cualquier estupidez con tal de estar Es un punto, pero no, sería demasiado, sería para cagarse de risa, igual que lo anterior, pero todavía más. Esto para mí sería peor que lo que ya pasamos hace años. Sería más hilarante. Va a pasar. Si llega mi gemelo, va a pasar. Segrova es tu gemelo. Es que hoy con tenemos 45 kilos menos, pero desde el live pasado entramos en un pequeño juego ahí con Fabián, el hashtag ponle un apodo a Fabián. Hemos tenido de parte del pueblo apodos como Sasa de Temu, Pepe Reina. Gonzalo Higuaín en el Inter Miami, por favor. Bepe. Miami. Bepe. Sí. Gonzalo Higuaín del Inter Miami, lo veo. Está buena esa. A ver, ¿cómo ven el fichaje de Segrova? A ver, ¿lo ven viable? ¿Ven que un jugador vale la pena traerlo? ¿O ese dinero lo invertimos, no sé, en algún otro jugador, en un central, en un volante, en Arnau, que ha sonado? ¿Podrán llegar los dos? Arnau no va a salir del Girona con lo que queda de mercado y habiendo vendido a Miguel Gutiérrez. No ¿paga la cláusula? Bueno, esa es la otra, claro. Pagas la cláusula. Sí, señor. Aparte no es caro. Son no es como que digas, es una gran super 14 es la cláusula, ¿verdad? No recuerdo, porque he leído 10, he leído 12 y he leído 14. Si la cláusula es 14, me parece que se están tardando en pagarla. Son muy buenos jugadores. Muy barato. Muy joven. Muy barato. Pero yo veo un problema aquí también. Entre Arnau Martínez y Joao Mario defendiendo no son la gran cosa. A mí me gusta por el potencial ofensivo del tipo. Yo creo que se lo pueden trabajar, ¿no? Defiende más Arnau Martínez que Joao Mario. Sí, pero tampoco es muchísimo más. Sí, pero es como que yo te diga que el prof tiene más pelo que tú. Ay. O sea, estamos en las mismas, hermano. No toques. No, ni me veas así que después de lo que me hiciste con la camiseta del Milan. Aquí tenemos a Fabián. No, sí. No, pues sí. Sí, güey, es idéntico, hermano. Es el mayor parecido. Qué vaina, de verdad. No, pero veremos. A mí me gustaría otro perfil. Me gusta Arnau. Me gusta cómo jugar, pero me gustaría un perfil más defensivo. Igualmente te digo lo que va a pasar si se vende Saona. El suplente de Joao Mario va a ser Weston McKennie. Por eso sin se quedó. Contrato nuevo. O sea, Weston McKennie con contrato por 20 años. O no ven, digamos, usando el mismo experimento que usó tú en la primera jornada con Calulo de Carrilero. Horrible. No, sí, es horrible, pero si es capaz de volverlo a hacer. Madre mía, de verdad. O sea, no vio el partido si lo repite. Qué cosa más fea. Sí. O sea, en la fase defensiva hacía su trabajo, obviamente, y lo hizo relativamente bien. Pero, mamma mía, cuando llegó ahí en el ataque que estaba enfrente del área, parecía niño perdido en un parque de diversiones. No sabía qué hacer, pobrecito. Me parece más viable Gatti de carrilero, que ataca mucho mejor y que tiene el despliegue. Cierto. Sí. Porque Gatti tiene el despliegue, pero sería inventarlo. Una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero a mí me está llamando mucho la atención. ¿Qué tiene Rowe que sobrevive tanto? Lo que tiene es que no llegan ofertas, ¿no? Que nadie se acuerda de él. Que nadie oferta nada por él, que no vino ningún club ni de segunda a decir préstamelo. Es el compañero de banca de Pinsoglio. Rowe, que es el capitán. Rowe, que es el capitán de la selección menor de Suecia. O sea, claro. Me parece increíble que no hemos visto a Rowe ha sido ese dribbling que hizo contra. Claro. ¿Contra quién fue? Ya se me olvidó.
Pero es que lo digo lo del capitán de la selección menor de Suecia porque no viene nadie a buscarlo. Se me hace muy sorprendente que no venga nadie a pedir una sesión, aunque sea. Creo que algunos clubes de Serie B preguntaron por él, pero Pero además es amigo de no Gilles. son mayores. Es amigo de Mukaremovic y Huijsen también eran amigos de Yildiz, y uno está en el Sassuolo y el otro se fue al Parma. Sí, sí. Y Atsic, tocando el tema, Atsic, ¿cómo lo ven? ¿Se queda? ¿Se va cedido? Sí, se está jugando ¿Ha con la habido Next Gen. ofertas? Parece que se va a quedar, ¿no? Sí, Sí, pero porque yo no he habido ofertas de sesión, aunque sí, tampoco. creo que la idea es que juegue con la Next Gen, ya que el año pasado no lo hizo. Y yo creo que ya no puede. Sí estuvo en la Next Gen y sí la estuvo rompiendo. Sí, estuvo, pero no jugó con tanta regularidad porque lo llevaban convocado con el equipo A para comer banco. Pero no es cierto que ya no puede estar en la Next Gen por la cantidad de partidos que lleva en la Serie A. Creo que no tiene suficientes para no calificar. O sea, son Ok, muchos. entonces puede jugar. Sí, puede jugar. Es más, está en la lista oficial de la Next Gen. Y el contra Parma no fue convocado. Contra Sí, Parma. Miretti está lesionado. Miretti sigue lesionado. Sí, y le pregunté el otro día a Marco Baridón si tenía algún tipo de novedad sobre él y me dijo que no. No hay informe médico todavía. Este gran misterio que está en el J-Medical Book. Porque yo digo No que es un sería poco buena preocupante, opción, ¿no? pues, yo digo que sería buena opción utilizarlo a veces por Cook para que suba el nivel, pues. Si Cook es suplente. Yo me voy a abstener de hablar de Cup Miners porque después me caen encima. Pero salió un videíto de él cantando el himno en el estadio. ¿Tuviste? O sea, eso también me parte un huevo. Ustedes vieron cómo cantaba. Ok, que sea holandés. Miren cómo canta Pinzolio. Así se canta un himno. Esa vaina era pretender cantar. Tú sabes cuando estabas en la escuela y todavía no te aprendías el himno. O sea, igual, por favor. Ay, mira qué gobo cantando. Mamá, fan culo. Coño, acá, pero al menos lo intenta. Tú ves a Nico González así. Bueno, pero yo prefiero de verdad que... Pues Blajovic y Chiesa también lo intentaban. ¿En qué terminaron? Yo nunca había hablado y cantando el himno, ¿eh? Yo tampoco, curiosamente, sí. ¿No viste las publicaciones que hacía? No, sí, las publicaciones. También te digo. Pinzolio es el amuleto. Y ¿sabe qué es lo gracioso? Cuando entra a jugar, hace muy buen papel de portero. Totalmente. Es el único portero que yo he visto, aparte de Bufón, que apenas tiene la bola, lo aplauden. Pinzolio en un Leche podría tener minutos, sin problema. Un equipo que pelea el descenso. Pinzolio en el Inter es titular. Pinzolio no se toca. No, sí, totalmente. Pero que vamos a que... Primero se muere antes de ir al Inter, Pinzolio. Totalmente. Prefiere ir a prostituirse en las peores calles de Libia a ir a jugar al Inter, Pinzolio. Capi, esta pregunta te la dejo a ti, no sabría responderla. Si Fabián es hijo de Enzo. o primos lejanos, no sé. No sé si son primos lejanos y no se conocen, pero no, creo que no hay relación ahí. Es que aquí hay un prototipo en Pueblo Juve, ¿no? O sea, está la gente que no tiene pelo y barba y después el resto de nosotros. O sea, mira Claro. Marco, mira Enzo. Canos tengo un intermedio en esa parte ya. Sí, bueno, Cano está en camino. Él todavía está en negación, pero él está en camino. Pero es la Juve, porque cuando yo conocí a Cano tenía pelazo. No, la Juve. Son los dos hijos. Bueno, claro. Tienes razón. No lo dejan dormirlo. No, pero estoy seguro que Thiago Motta algo que ver tuvo el año pasado. ¿A quién no? Yo tengo más canas después de la temporada del año pasado. Una cosa de locos. Bueno, chicos, ahora miren, les queda el mercado, ¿qué? 5 días, si no me equivoco. Creo que lo que se va a cerrar es Shegrova y Kolo Muani. Se van a ir Saboná y... ¿Quién es el otro? No creo que se vaya Dusan, la verdad. Yo no veo que el Milan se lo quede. Creo que se va a terminar quedando, pero si llega Kolo Muani, llega Shegrova y se cierra así el mercado, ¿ustedes cómo ven a esta Juve? ¿Le ven igual que el partido pasado? O sea, ¿no le ven mayor cambio? ¿O ven un equipo con un cambio, con un subidón de nivel en ese sentido?
¿Lo ven más fuerte? ¿Lo ven más débil? ¿Ven una buena rosa para pelear el campeonato? ¿Cómo lo ven en ese sentido? ¿Capi? Si no se va Dusan Vlahovic y llega Kolo Muani, nos veo mucho más fuerte que el año pasado, especialmente en ataque. Si se va Vlahovic y llega Kolo Muani, nos veo más fuerte que el año pasado en ataque. Yo soy del partido que si se queda Nico, creo que hará un buen papel. Yo creo que le pegamos muy duro a Nico por un año, digamos, de transición, acaba de llegar, y creo que puede ser bastante útil, especialmente porque no tenemos hoy en día un sustituto de Yildiz, no existe, no hay. Zegrova llega, no va a poder ser sustituto de Yildiz. El único que quizás podría, y lo puedes argumentar, es medio rebuscado, es Miretti, pero muy rebuscado. Ni siquiera lo usó en la pretemporada, usaba Douglas Luiz, que también vendimos. Con Miners aprendimos que no puede hacer nada más que ser la peor versión de Locatelli. Entonces, Nico Yo de por lo verdad, menos puede ser el sustituto de Yildiz. yo de No verdad en que la esto va a mejor ser calidad. totalmente llorón. Yo me hubiera quedado con Embangula. Por lo que sacamos, Sí, ahí también estoy de acuerdo contigo. Esa nunca También yo. entender. Tudor nunca lo vio. O sea, eso quedó claro. Nunca le Nunca lo interesó. jamás lo usó. le va Ni bien en el siquiera, Werder Bremen, ¿eh? En lo no, poquito que no, no lleva. estaba revisando, ¿no? Está dejando buenas sensaciones al menos. Es que un Pero bueno, chico que tiene Sí, jugó tiene bien. su gambeta, tiene su golito. Eso sí, la novia sí. de Turín no se va, ¿eh? Gobísima la novia. Pero Salvatore. Pues yo creo que se va a ir Nico, que están hablando según con el Atlético, Sabona y Blaus yo creo que se va a quedar. Y por ahí, pues no sé si Mirete a lo mejor se pudiera ir. No los veo muy convencidos de, a lo mejor se puede ir cedido. No, No, ¿para qué? Mirete se Está No queda. por el lesionado. fondo de armario, supongo yo. Pudiera ser, pero no veo que lo use mucho Tudor. Como que él tiene su 11 y no lo cambia mucho. Hay que esperar a ver cómo la temporada va creciendo para ver a quiénes va probando, porque, bueno, lo mismo decíamos en su momento de McKennie, miren, ahí sigue McKennie también junto a los que no se van. Jair. Ojalá lo vendan. Y aquí en el hueco. McKennie. Sí, No hay no me gusta nada. mercado. No hay mercado. El tipo acaba contrato el año que viene. No hay por dónde. Yo Creo creo que que sí hay gratis. mercado. La Premier. No, pero Yo no. yo no he visto que haya ofertas ni siquiera de la Premier por él. O sea, yo siento que Es se va a terminar que yendo gratis igual que Dusan. es un jugador prototipo Premier, pues corre y es lo que sabe hacer, pues correr y ya. Ah, no estoy de acuerdo. Pues No, sí, tuvo una Dice que chance, mete ¿no? goles, pero En sesión en el Leeds, ¿no? No sé si se acuerdan que estuvo un rato en el sí, Leeds. y si hubiera quedado en Leeds, si el Leeds no hubiera descendido. le fue mal Pero en el Leeds. Le fue mal en Sí, Inglaterra. no brilló, no fue tampoco un gran jugador en el Leeds, por algo regresó también. Chicos, los tengo que dejar, tengo que grabar el video de mañana, pero fue un gusto pasar un rato con ustedes, un fuerte abrazo. Las Capi, un Pero Nos abrazo. vemos. Igual. Chao. no, Capi. chao, Capi. Jair, ¿tú cómo ves entonces la temporada con la Rosa llegando a este punto, como se habla al momento? ¿Cómo vemos la temporada aquí? A ver. Mira, yo siento que, insisto, el 11 no es malo, a menos que hagas tonterías como la de Cambiaso, que ojalá no las vuelva a hacer. Porque, o sea, perder, digamos, una pieza de ese 11, ya sea por suspensión o por lesión, sí creo que no tenemos un suplente para, ahora sí que van a veces reemplazarlo de una manera, digamos, adecuada, porque, por ejemplo, en este caso que Cambiaso se va a ir 2 partidos, o sea, de Cambiaso a Kostic, ¿qué diferencia hay? Enorme. O sea, digo, en cuanto a 11, yo siento que estamos sólidos, por así decirlo. O sea, ese tridente con Seisao por el momento, Gillis y Colo o David, creo que son buenos jugadores que van a aportar mucho. Incluso si llega Segrova también. Yo creo que si no está lesionado Segrova, puede ir de titular por esa química que tiene con David, si es que a David lo dejan de titular y no a Colo.
Habría que ver quién queda de titular y quién va para la banca, aunque sea, digamos, un tiempo. Yo diría que a lo mejor el titular debería ser Colo, porque ya conoce, ya palpa más el estilo. O sea, 6 meses no fueron en balde. Pero en cuanto a banca, yo sí siento que estamos un poquín tristes. O sea, sí siento que faltan ahí. O sea, no estoy diciendo que hay estrellas ahí en la banca, pero digamos jugadores que sean capaces de sacar el trabajo si uno se llegase a lastimar. Por ejemplo, en el centro del campo, si uno de los dos se lastima o digamos por decisión técnica, ¿quién va a hacer su reemplazo? O sea, Minor. esa es una pregunta que yo tengo. Exactamente, y o sea, a lo que voy es que es un downgrade bastante grande 60 millones a la para, banca. para que sea suplente y aparte sea un downgrade. Exactamente. Y eso es lo que digo, o sea, el 11 es fuerte. O sea, yo con este 11 sí veo peleando cosas. El problema es que si uno se llega a ir, o sea, Yo creo lesionar que, o suspendido, lo que quieras, ahí no, sí pero yo me preocuparía. yo creo que Cuba es recuperable. Voy a morir con eso esta temporada. A ver, chicos, yo quiero, miren, normalmente no me gusta meterme en el tema de los comentarios cuando se ponen muy insistentes, pero voy a tomar un pequeño tiempo con eso nada más para mostrarlo acá. Dice Eder, no llegó lateral izquierdo, no llegó un defensa central, no llegó un mediocampista, la única ganancia es el regreso de Bremer, obviamente, y lo bien que está jugando Gildis. Veo una mojería, equipo leve. Y después tenemos el mismo comentario de Eder que menciona, este equipo se lesiona a Bremer Gildis y no compite por nada, se necesita fichajes últimos 4 es totalmente de acuerdo que requerimos fichajes, obvio, pero quiero extender un poco esta parte y quiero que comprendan, y eso pues lo lanzo al aire, ¿verdad? El fútbol no es como jugar FIFA. Y suena una frase dura y no quiero ofender a nadie con esto, pero lo quiero dejar bien claro. El fútbol no es como que ustedes entran a un no sé cómo se llama FIFA últimamente, que yo no juego FIFA. El Dream Team, modo carrera. El modo carrera, perdón, que ustedes ponen el nombre del técnico. Me imagino que Mondra siempre pone Antonio Conte. De hecho, tengo nunca me pasó la táctica. Nunca me la pasó. De hecho, actualmente juego con Tudor porque lo confirmaron. Esa no te la creo, hasta no ver, no creer. Tendría que encender la consola. Pero déjeme terminar si no se me pierde la idea. Entonces, les comento, entiendo y comprendo que uno se frustra porque uno como aficionado quiere que el equipo tenga los mejores jugadores, haga los mejores fichajes, pero al final del día lo que ustedes ven en el mercado y se anuncia solo es la parte que uno logra ver visualmente, pero atrás de todo esto, el fútbol se volvió una empresa. No es el fútbol de los 90s, donde no existía un fair play financiero, donde podías comprar a lo loco, y muchos de esos clubes que lograron comprar así en su momento terminan descendidos o terminaron refundados porque terminan en la quiebra económica, porque no podían hacerlo. Si no, miren el Lyon cómo terminó prácticamente descendido por temas de balances. Porque casi quedó desahuciado, sí. Se salvó en la alarma. Vamos al hecho de que no se puede. Lastimosamente, la Juve es un equipo que tiene que rendir las cuentas que tenemos de nuestro lado. Cuando arrancaba el mercado, solo arrancando el mercado el primer día, ya habíamos gastado creo que 70 millones de euros pagando préstamos que teníamos que sí o sí pagar, no es como que no queremos pagarlos, y aún así tenés que sanear las cuentas sin tener que vender jugadores. La Juventus no vendió a su mayor jugador, que es Kenan Yildiz, que sencillamente hubiera sacado 70, 80 millones de euros, como lo hizo, por ejemplo, el Milan con Reinders tuvo que venderlo para poder quedar en línea con su balance. La Juve y ojo, yo siento que lo vendió barato a Reinders. Yo siento que lo vendió muy barato. Muy barato. Pero a lo que voy yo es que la Juve no vendió a Kenan Yildiz porque no tendría por qué venderlo, porque resolvieron de otra manera. No se vende a Gleison Bremer para evitar ese tipo de... Las estrellas están y vuelvo a poner, creo que Eder sigue comando aquí, dice, tuviste 2 meses para resolver el tema de Dusan y Nico González. Si la directiva hubiera hecho cosas un poco mejor, hay un día tuvieras que hacer... Es que el problema es que en el FIFA yo le doy a transferibles y me llegan 10 ofertas por Vlahovic. École, a ver, y yo entiendo, solo déjeme terminar la idea. Eder, te comprendo esta parte, pero entiende, amigo, o sea, no es como que yo diga, chicos, vendo a Nico González y tienes 7 atrás ofertas para comprártelo. O chicos, aquí está Dusan Vlahovic, ¿quién lo quiere? Y te caen 20 equipos a ofrecerte 40, 50 millones de euros. Esto no es así, es complicado, es difícil el fútbol. Lo decía Chiellini, vender
No es más es difícil fácil. que Y cuando comprar. el jugador no te brilla, vender es más complicado. O sea, la directiva está haciendo lo que puede para sacar descartes que no hemos podido vender en años, como Arthur, como Yaló. Estamos limpiando errores del pasado, y esto no es FIFA donde solo pones fichas y ya está, más una oferta y se acabó. Es una negociación, y los otros clubes se van a aprovechar, porque los clubes van a decir, bueno, la Juventus no quiere a Dusan Vlahovic, es un descarte completamente, esperemos a la última jornada para pagarles una mierda por el jugador y salimos ganando. Eso es lo que los clubes Ahora también, van a ver. algo que no se ve es también el deseo del jugador. Por ejemplo, Dusan está aferrado a ganar X cantidad de dinero. No sé si ¿Quién se le va a ve. ofrecer esa cantidad de dinero? No sé si se A ve. ver, no, a ver. Jugador. Tengo que acercarme, a ver. Ah, sí, no. Híjole. Y aquí menciona Eder, siendo el tema que el hincha de la Juventus es exigente. Correcto. O sea, lo mejor no lo pudiste decir. Y yo lanzaba en el video que ustedes vieron la semana pasada, que aquí lo menciona Ángelo. Te agradezco, amigo Ángelo, por el comentario. Yo lo mencionaba en ese video. El hincha de la Juventus muchas veces, obvio, somos exigentes porque somos el mejor equipo de Italia. Estamos completamente de acuerdo. Hay que exigir en el punto de que somos el mejor equipo, pero hay que ver el balance, señores. O sea, no podemos inventarnos cifras de la nada. No se puede, o sea, es imposible. Tenemos que ir paso a paso. O sea, les recuerdo y los mando a ver la historia, por ejemplo, de la Juve del 2012. Yo invito a aquellos que vean este mercado, vayan a ver la Juve del 2012, cómo teníamos que rascar fichajes. ¿Quién era el entrenador? Gratis. Oh, que la cagué. Y Alegre, los dos. Pero fichajes gratis. Déjame terminar la idea, Mondragón. Pues si no se Perdón. Esa Juventus tenía que comprar jugadores por unas cifras bajísimas o jugadores gratis, y tuvimos que vender a grandes jugadores como fue Arturo Vidal, como fue Paul Pogba, para que el balance del 2012 hasta el 2017 al fin estuviera en un momento de equilibrio. Es normal, nos va a frustrar, sí, nos enoja bastante. Si fuera por mí, quisiera que llegara un gran central para que acompañe a Bremer y a Gatti en la defensa, un gran volante que acompañe. Pero chicos, tenemos un gran equipo, tenemos un gran portero como Di Gregorio, tenemos un defensa que para mí es top en el mundo como es Gleison Bremer, que dirige, que hasta a Aloy Kelly lo hizo ver bien contra el Parma, porque el jugador es un monstruo, es un líder. Tienes una media cancha con un jugador como Kefren Turam, que cuando está ahí es un jugador brutal, lo decía el prof en el live, es un jugador totalmente distinto. Tienes a Locatelli, que tal vez no es aquel jugador tan brillante, pero es un jugador que se mata por la cancha, por los colores. Tienes a un Kenan Yildiz que pinta para ser de las grandes estrellas de la siguiente generación de futbolistas, y pinta para ser la bandera de este equipo y que va a llevar a la Juve a volver a ponerlo en el trono que se merece. Tienes jugadores para explotarlos, tienes para hacerlos. Así que tranquilos, esperemos, démosle chance a una directiva que lleva 3 meses, chicos, 3 meses lleva sentado Comoli, y el estadio le aplaudió este domingo cuando el hombre entra a la cancha. Ni siquiera hay director deportivo. Démosle espacio para que el proyecto se vaya plantando. Esperemos que los jugadores que son descartes se vayan de una vez por todas, poder sacar lo mejor posible y que vayamos poco a poco. Entiendo, llevamos 5 años en un Scudetto. Yo entiendo la frustración. Hemos pasado peores épocas, pero lo más grande de la Juventus es que el sol en Turín siempre vuelve a brillar. Siempre, no importa lo que pase, no importa. Nos descendieron y ganamos 9 ligas consecutivas. Llevamos 5 años sin ganar Scudettos, y les puedo apostar que sea este año o el que sigue, o no importa cuándo sea, la Juventus volverá a ganar 2, 3, 4, 5 Scudettos más. Eso va a pasar. Y todavía también no hay que olvidar que la Federación Italiana busca cualquier cosita así, minúscula, para quitarnos puntos. No, entonces remamos contra marea, obviamente. Vamos contra marea. Pero eso es lo que querías externar y sacar esa presión. Perdón que me ha tomado ese tiempo, chicos, pero es que de verdad a veces me cae, y entiendo a los chicos, porque de verdad es tedioso a veces ver tanto comentario hate. O sea, yo no entiendo cómo hay aficionados que te dicen, si la Juve hace esto, la Juve es una mierda. Si la Juve hace lo otro, la Juve es una mierda. Siempre la Juve busca cosas para decir que la Juve es una mierda. No. Es que, por ejemplo,
El año pasado se gastó una cantidad bastante considerable de dinero. Creo que todos aquí dijimos, se hizo un buen mercado. Que obviamente los refuerzos después no dieran la talla, pues es otra cosa. Por Junto le ejemplo, hizo un Douglas mercado, Luiz. Junto le hizo un mercado en 9 puntos de 10, francamente. Digo, ya después que no haya resultados es otra cosa. Sí, claro. Pero tú Y trajiste obviamente, pero a lo que me refiero es, gastan dinero, no resultan, la directiva es una desgracia. Y hoy que digamos, estás con una operación limpieza quitando mucho descarte, como menciona Milke, y que no se gasta, digamos, demasiado, y ojo, que se han gastado más de 100 millones este año también, ¿eh? Ya Que llevamos entre más. que sí, pero entre, son de entre gastos las del año copas y pasado. eso, Sí, ajá, pero son de sí, gastos del año pero a pasado. lo que me refiero es que si no hacen movimientos, Mira, también son una desgracia. O sea, solo Jair, mira este comentario que aquí dice Eduardo, no importa cuándo sea, pero qué forma de empezar esa, por Dios. Te respondo, Eduardo, después de 24 años de irle a la Juve, he visto ganar más títulos a mi Juve que gente que le puede ir el doble a otros equipos de Italia. Ese es, por eso te digo que no importa cuándo, que no importa cuándo sea, la Juve va a volver a ganar, porque no importa si pasamos 5 años en Scudetto, señores, no nos llegan ni a los talones en títulos de Scudetto. Milker, O sea, no llegan. Dale, Fabián. Me voy a enojar el aquí. detalle está en lo Banco. siguiente. Los exigentes son los nuevos panes. Los viejos sabemos que el mercado no es para superestrellas en la Juventus y nunca lo ni en fue. Italia. En la en general. Juventus se formaron las superestrellas, no es que llegaron siendo superestrellas. Así de sencillo, no es el FIFA. Y eso es El lo único que llegó que... siendo estrella y creo que por eso se malacostumbraron es Cristiano. O sea, Y él ya Delic, llegó siendo una ¿Y estrella. cuánta Ajá. gente, y cuánta gente llegó con Cristiano? Es que ahí está la Delic, cosa. Así. bueno, Cancelo, lo que duró. Mira, hermano, como te No, digo, Cancelo no llegó siendo estrella. no. Ahí no sé si es cierto. Yo leí un comentario que decía ahí, me sacarán ustedes de duda. Decía que Cancelo hizo una entrevista que comentaba que él había estado muy contento de haber jugado en el Inter 6 meses porque eso le permitió haber jugado en el mejor club de Italia y del mundo, que es la Juventus. Ni Yo creo idea que de es, si sea real, yo también la creo vi. que, yo creo que es fake, pero me encantó haberlo leído. Porque la verdad, o sea, hay que tener confianza, o sea, como les digo, en su momento, y le voy a dar en esta para que se emocione Mondra. En el 2012, ¿quién carajos pensaba que la Juventus iba a empezar una hegemonía tan monstruosa? Yo te lo digo, yo apoyaba a la Juve en todo momento y no lo pensé, pero Antonio Conte y equipo hicieron una gesta impresionante y de ahí la hegemonía se fue. La Juve volvió. El Y mejor técnico italiano. Antonio Conte llegó como un técnico sin experiencia y se convirtió en uno de los mejores DTs del mundo. Así de simple. Un arquitecto. Wow. Arturo Vidal llegó como un volante desconocido de la Bundesliga y se convirtió en uno de los mejores volantes de Europa. Paul Pogba llegó como un fichaje gratis del Man U y se convirtió en uno de los mejores volantes del mundo, esperando Copas del Mundo, etcétera. O sea, Pirlo llegó como alguien en quien en Milan lo daban por acabado y el tipo vino y jugó una final de Champions League. ¿Quién, perdón? Sí, Pirlo. Pirlo. A Pirlo lo daban por acabado. Barzagli venía de estar un año fuera en Wolfsburg. Es verdad que había ganado una Bundesliga antes, pero venía de estar un año en mucha irregularidad, sin jugar tanto. Llega muy barato y el tipo al final juega hasta 2017 con nosotros, siendo titular y formando una de las defensas más míticas de la historia del club. Aquí nos menciona Amalio también, Zinedine Zidane. O sea, a ver, chicos, hay que Nedved ya llegaba como estrella, ¿no? O sea, en Lazio ya. La venía a romper en Lazio, obviamente. A lo mejor como Pero con esa potencial, Lazio, ¿no? no, en esa Lazio era muy potente. En esos años esa Lazio salvó el Scudetto. Nedved es lo que fue la compra de Cup Miners. Regocíjate, compañero Mondra. Aquí dice Esteban. Pogba llegó siendo un descarte de Ferguson y Conte lo agarró y le juntó. Caso McTominay, por ejemplo. Misma jugada. Siempre y después, ¿cuántos se lo volvieron a vender a United, no? 100 Pero palos. Tevez no llegó siendo una superestrella. Tevez ni llegó siendo una superestrella ni tampoco llegó mal. Llegó como un jugador que estaba rindiendo regularmente. No, el Balón de Oro lo ganó después. Bueno, ¿no? Morata llega siendo el canterano también y hace una gran temporada. No, el Balón de Oro lo gana aquí, 2003. A ver, Eduardo, estaba Conte y Conte no estuvo. No lo sabes.
No lo sabemos, es que no sabemos qué puede pasar con Igor. O sea, Igor puede ser un flop, puede ser un hit. El mismo riesgo se corría con Antonio Conte. Mira, te voy a decir algo. Tudor, de hecho, a sus espaldas tiene más trayectoria que Conte. Conte lo único que tenía antes de la Juve fue una Serie B. Tudor no tiene títulos que yo sepa, pero sí tiene una mejor trayectoria. Dirigió Lazio, en Hellas su trabajo fue impresionante. Conte ni siquiera había presiones. Conte ni siquiera había dirigido en la... Fue campeón de Serie B y me hace la pregunta, Eder, ¿cuánto tiempo llevamos viendo a la Juventus? A ver, Fabián. Lo suficiente para entender que en la Juventus no necesita de esas superestrellas que vos mencionás. 2010 igual, o sea, me tocó la fortuna de ver un hecho histórico, sí, pero yo sé también, o sea, qué tuvo que pasar antes para que ese hecho histórico llegara. ¿Sí? Hay que estudiar, toda la vida prácticamente. No, toda la vida. Deme números, Eder pide números, respondamos a Eder con los 2000... números. Quita el papel, Mondra. Ah, perdón. Lo siento. No, de muy chiquito, yo me acuerdo mira, por ejemplo, levantarme a ver juegos de la Juve, a ver resúmenes de juegos de la Juve, ponerle que 2009, 2010. En una época que dominaba Real Madrid y Barcelona y no se habla de otro equipo más. Sí, era Barcelona y Real Madrid. Al amigo Eder con esto. Esta camisa, si tú sabes la fecha que es, ahí sabes desde cuándo es de la Juve. Prácticamente te dejo ahí el dato, Eder. Entonces, correcto, o sea, irle a la Juve, miren, yo los invito a que sigamos viendo los banquillos del Capi, donde menciona, a mí me encanta el banquillo de irle a la Juve no es para cualquiera, de ahí me inspiro del video pasado que yo hice, porque ir a la Juve no es para cualquiera, chicos, ir a la Juve es complicado, es tener que estar siempre en el barco, y aunque nos moleste y nos frustre, pero, a ver, fíjense que como ustedes saben, yo tengo la página de Juventus Latam en Facebook. Estaba leyendo un comentario hoy que una persona le comenta, la Juve es una mierda. O sea, con esas palabras, señor, yo he visto la Juve en el peor partido del mundo y jamás le voy a decir la Juve es una mierda. Nunca. Podré decir un jugador es una mierda, podré decir Cuba es una mierda, podré decir todo el jugador es una mierda, la directiva puede ser una mierda. Pero el técnico también. La Juve no. La Juve no. La Juve está por encima de técnicos, directivos, jugadores, de todo. Porque si no nos tiramos aquí sentados. Entonces, y creo que nos fuimos por otro lado de lo que estábamos hablando, pero... Ahora, espérame, me digo. Ahora, ya que nosotros cuatro le habíamos respondido, sí, amiga, un gusto, amigo. Igual, un saludo, un placer, muchachos. Mondra, un abrazo. Vale, chao. Volviendo a mi punto de Eder, que fue el que hizo la pregunta, ¿no? Nosotros tuvimos la amabilidad de responderle su pregunta, que él ahora nos responda a nosotros desde cuándo. Y digo, lo digo de buena manera, o sea, no digo ni con afán de tener ni mucho menos. Aquí lo dice Eder, 30 años. 30 años. Pues no creo. Los análisis que hace de los fichajes de la Juventus o la gestión de los jugadores como tal, pareciera que lleva como 2 años viendo la Juve. Yo vi a la Juventus, mi primera Juventus que vi fue la que castigaron con el Farsópoli. Y desde ahí, desde Serie B, yo vi a la Juventus. Y cuando regresó, puros séptimos lugares, puros sextos lugares. O sea, era algo que uno tiene que tener el criterio para estar acostumbrado a esos séptimos lugares, quinto lugar, jugar Europa League a duras penas, a empezar a ganar. Y nos mal acostumbramos. Así que si es una de esas personas o alguno de ustedes es de esas personas que sí están acostumbrados a ganar, entiendan que lo que hizo la Juventus históricamente solo Bayern Múnich lo ha hecho. Y eso porque su liga es una desgracia. Creo que también el París, pero son ligas distintas, o sea, no vamos a comparar esa parte, pues las ligas son completamente. Entonces, vean, para ir cerrando el live, para ir terminando, porque si nos metemos en el tema se va a volver de 2 horas más el live. Yo les invito a todos los que están acá que vayan a ver el banquillo del Capi, el que se llama Ser de la YouTube, no es para cualquiera.
Y después, si pueden, vean el que hice yo la semana pasada, de por qué ser juventino. Y véanse toda la parte de la historia de la Juventus. Chicos, yo entiendo, no son los años 90, donde la Juve es la que mejor fichaba y teníamos billete en la bolsa y podíamos hacer grandes cuestiones y nos interesaba un carajo tener jugadores cracks en la banca y no nos costaba mayor cosa. Incluso esa Juve era autosustentable. Moggi no le iba a pedir dinero a los presidentes de la Juventus, no le iba a pedir dinero al advocato porque no le iba a mandar al carajo. O sea, la triada de Moggi y Giraudo no lo hacían, no lo necesitaban, se autosustentaban como equipo. Entonces, a ver, señores, tranquilos. Chicos, la Juve es complicado. Yo no he visto a la Juve, o sea, yo se los puedo decir que yo no he visto a mi edad ganar la Juve una Champions, he visto perder 3 finales. Y aquí seguimos en el barco y yo sé que la vamos a ganar. La vamos a terminar ganando, porque esa es la gracia de la Juve. Así que vamos a dar tranquilidad ahorita en este momento. Vamos a la jornada 2, estamos a 5 días que termine el mercado. Vamos a darle con todo. Les invito a que mañana vean el video que se va a publicar del Capi en la mañana y después el que se va a publicar en la noche, que es el que hice yo del tema de Dusan Vlahovic. Les invito a que vayan a comentar ese video, vayan a desahogarse contra Dusan en ese video. Espero que les guste también ese video. Y también el día viernes tenemos live en la mañana y creo que el domingo tendremos Watch Along otra vez para que podamos ver ese Juventus Genoa. Yo no los voy a poder acompañar, pero el Capi y Piero siempre están ahí viendo esos partidos. Solo no les digo pues que les gusta provocarme en los comentarios. De aquí dice a John Elka no le interesa nada. Bueno, después de haberle metido más de 1.000 millones de euros a la Juventus, no creo que no le interese nada, compañero. También, yo creo que me dio una idea, Mauricio, para un videito por ahí. Vamos a ver si se me ocurre ese videito por ahí. Aquí dice Esteban Milker, aunque Marco dice que nunca más volveremos a ganar una Champions, yo decido creer que sí. Se va a lograr, amigo. Se va a lograr. Bueno, a ver, si dicen que Elkan no le quiere a la Juventus, ¿quién fue el predestinado antes de Andrea a tomar ese cargo? ¿De qué? ¿De presidente? No, pero es que Elkan ya estaba en la junta directiva cuando Agnelli era presidente. O sea, el que le daba el check y el ok para que Agnelli fichara era Elkan. O sea, el que ha puesto entonces, sí, usted está en mi sintonía. Yo lo que estoy es contra ese comentario. Ah, ok. Va a ser que me enojen ustedes y va a sacar más mi rabia. Yo ando así. Ando aprendiendo así. No, es que justamente no es tanto, digamos, vivir las malas épocas, es tener criterio a la hora de comentar algo acerca de la Juventus. O sea, estar teniendo en cuenta, primero en la liga que jugamos, contra quienes jugamos, la corrupción que hay detrás de la liga, que siempre están en nuestra contra, en lo que podemos ser castigados siendo inocentes, y todo eso se repercute en una toma de acción a la hora de fichar, a la hora de gestionar muchas de estas cosas. Y yo tampoco entendí, Deli, pero bueno, Forza Juve siempre. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando este live. Entonces les agradezco mucho a todos los que se conectaron, que subieron a este live. Hoy tuvimos casa súper llena en un momento, fue bastante alegre, vimos memes, vimos a Fabián en Miami. La verdad que estuvo divertido. Yo les invito, como les digo nuevamente, a que se suscriban a todos los canales de Pueblo Juve, a los grupos de WhatsApp. Si alguien, por ahí leí un comentario que decía que no se ha podido subir, si alguien se quiere subir a los lives de Pueblo Juve, les dejo nuevamente en los comentarios de este live los links para que ustedes se puedan suscribir a los canales de YouTube, de Twitch y a lo que es completamente todo lo de WhatsApp. En el grupo de live ustedes se pueden confirmar para poder subir estos live y todos son bienvenidos siempre a estar en esta su casa que es Pueblo Juve. De mi parte, chicos, un agradecimiento. Dejo solo para que le den las palabras de despedida, Jair y Fabián. Estamos por cerrar el mercado y de ahí arrancamos temporada completa. Así que, mensaje para los bianconeris, chicos. Fabián, adelante, amigo. Te cedo primero. Forza Juve únicamente. Tengan fe, muchachos. Yo no veo mal equipo, veo un equipo bastante bueno. Disfrútenlo, tengan paz,
Si no están pelones, sepa que lo van a estar, porque de esto se trata. Está la Juve. Somos la historia de Italia y volveremos. Probablemente este año, probablemente el siguiente, quién sabe. Pero siempre recuerden Forza Juve y apréndanse el fino a la fine y ténganlo en el cuarto, ténganlo en de fondo de pantalla, ténganlo en su escritorio, sepan de por qué viene esta oración y si quieres se la tatúan también. Y nada, muchachos, qué feliz de ser parte de esta comunidad. Jair. Bueno, antes que nada agradecer otra vez el espacio. Me han ayudado como no tienen idea, muchachos, de verdad. A la gente del chat, yo no me lo tomo nunca personal ni mucho menos, creo que es bastante hermoso debatir de estos temas con gente que tiene diferentes puntos de vista, o sea, yo encantado, hacen que tengamos, digamos, pues un punto en común que es apoyar a este gran equipo. Y lo que yo sí digo es que igual vamos a volver algún día. ¿Por qué? Porque el ADN ganador no se pierde nunca. Nunca se pierde. Y tardará a lo mejor 1 o 2 años, un poco más, no lo sabemos. Nos encantaría tener la bola de cristal a todos aquí. Ver cuándo volveremos, no sé, a ganar una Champions, a ganar una liga, lo que sea. Pero creo que se están dando pasos adecuados para ese camino. Tarde que temprano la Juventus siempre va a ganar. O sea, preocuparse por eso, yo al menos no lo hay. Que se maten allá los milanistas, tanto Inter como Milán, como Napoli, que tendrán sus disque épocas doradas, como por ejemplo la de Inter ahorita, ¿no? Una super época dorada y que ganaron. Y que ganaron, ajá, exactamente que ganaron. Nada. Dorada la nuestra. Que sí perdimos 2 finales de Champions, pero ¿cuántos escuetos ganamos? ¿Cuántas copas de Italia no ganamos? Italia era nuestra y va a volver a ser nuestra. Solamente es cuestión de confiar y seguir apoyando, muchachos. Gracias. Bueno, muchachos, entonces con eso vamos cerrando este live. Los invito, chicos, a que se unan mañana a los videos que se van a publicar en la página de Pueblo Juve, a live del día viernes y al Watch Along del día domingo. Después, como ustedes saben, el lunes tenemos otra vez live con el prof, el match análisis del partido del Genoa. Así que nada más que decirles, sigamos adelante. Estamos por cerrar el mercado, que es la época más complicada, más de humo, más que conlleva todos esos choques entre Bianconeris, pero tranquilos, veamos el mercado tranquilos, vamos con toda la temporada nuevamente, apoyemos al equipo, apoyemos a la Juve, como siempre lo he repetido yo, apoyar a un equipo cuando se gana es fácil, cuando se está en un momento de cambios, no cualquiera se queda en el barco, y el barco de la Juventus siempre llega al puerto que le pertenece, que es ser el mejor equipo de Italia, y eso nadie nos lo va a quitar, porque eso está pegado en oro. Eso ningún jugador, ningún otro equipo nos lo puede quitar, porque ese puesto es única y exclusivamente de nosotros. Así que tranquilos, apoyemos al equipo, apoyemos a la directiva que está actualmente, dejémoslos trabajar también, dejemos que vayan poco a poco y siempre adelante con la cabeza en alto y fino a la fine. Chao, pueblo.